cada no que yo recibía me ayudaba a mejorar mi pitch, me ayudaba a mejorar mi discurso, mi forma de vender. Que no es que nosotros nacimos con una inversión de un fondo extranjero, no es que nacimos con los $500,000 de inversión, sino más bien fuimos de a poco y que WooCommerce se nos cayó en el día que más ventas hubiéramos podido generar en la página. Un día llegaron 65,000 personas al instante, de 65,000 a 100,000, porque de 65,000 se cerró precisamente la brecha, se nos fundió la página. Dani, va a salir Morphy. Justo mi socio de Vox no quiere hacerlo. Contigo lo habíamos conversado hace algunos años. Hagámoslo. ¿Qué necesitamos? Nada. Prendamos la cámara y hablemos sobre tecnología. Juego de humanos. En este capítulo te presentamos a Charlie y Dani, los founders de MorphyTech, la tienda de tecnología e-commerce más grande del Ecuador. Un capítulo que ahondamos en historias hermosas de haber crecido en una ciudad pequeña, cómo es emprender en tecnología en Ecuador y generar contenido. Si estás con ganas de hacer contenido, podcast, videos, este capítulo definitivamente es para ti. Están creando una tecnología con propósito, así que sabemos que te va a encantar. Que lo disfrutes. Hola humanos, soy Alexis Martínez. Soy Alejandra Moya. Bienvenidos a Juego de Humanos. Un nuevo capítulo, tercera temporada, estrenando este hermoso espacio en la Casa Bow. Gracias por dejarnos estar acá. Tengo dos personas que qué chistoso, hemos tenido un montón de coincidencias. Teníamos que conocernos y les agradezco por estar acá. Antes de presentarlos, estos dos increíbles provincianos, igual que yo. ¿Cómo estás tú? Bienvenida, Alejandra. Emocionada. Hoy es el segundo capítulo. Tenemos el enfoque que hemos dado de Juego de Humanos en esta temporada. Me emociona muchísimo. Y más ahora con creadores, podcasters. Emocionada por conocer un poco más del humano detrás del personaje y de todas las historias que nos van a poder contar. Feliz, contenta, con muchísima buena energía. Buenísimo. ¿Cómo estás tú? Yo como me siento muy feliz. Hace poquito soy tío. Así que estoy sí. bastante alegre. Igual que tú, ¿no? Tenemos esa coincidencia. Desde hace poco somos tíos. Y bueno, sin más, presentarles en esta hermosa tarde de verano en Quito, junto a un lindo vino que nos acompaña el día de hoy, a nuestros amigos de Morphy. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Alexis, Ale. Ha sido un gustazo. En serio que tenemos full coincidencias. No sé, pero desde que entré a su office sentí mucha calidez. Y no sé si el asiento está cómodo, el vino está rico, pero qué gusto estar aquí con ustedes. Claro, porque Ale nos hablaba de las energías, ¿no? Se siente el buen feeling, se siente la buena energía. Contentos de estar aquí, contentos de descubrir que tenemos muchas cosas en común y contentos de también tener este espacio con ustedes. Más bien, muchas gracias por la invitación también. Qué bien, qué emoción. Pues bueno, siempre comenzamos preguntando porque nos interesa, como Alejandra lo dijo hace un poco, conocer a cuál es ese humano detrás del personaje, que se sientan libres, que la pasen cómodos en este espacio. Y me gustaría saber quién es ese humano detrás del personaje. ¿Quién es Carlos? Chuta, es una pregunta un poco profunda, ¿no? De ley te lo han dicho antes, como ¿quién eres? Pero creo que soy un ser humano que está apasionado por la tecnología en todas sus formas. Respiro tecnología y te puedo decir que desde chiquito, mientras mis amigos compraban juguetes, las chicas compraban muñecas, cayendo por ahí un poco en el estereotipo, pero lo hacían cuando eran chiquitas, en mi generación por lo menos. Yo siempre estaba tratando de ver qué computadora sale, qué Nintendo me compró o cómo compartí ese conocimiento con la gente. Desde bien chiquito me acuerdo de eso. Entonces, eso ha evolucionado de muchas formas, ya les vamos a contar más o menos cómo, pero en el camino le encontré al Dani. Y ya, pues, el resto es historia. Pero básicamente Charlie, Carlos, Carlitos es un ser humano que respira esta idea de que la tecnología puede cambiar el mundo para bien. Es básicamente mi filosofía de vida. ¿Quién es Dani? Riobambeño primero, creo que es algo que me identifica mucho. Y qué bueno coincidir también con Alexis. ¿Por qué? Porque creo que es algo que ha marcado precisamente toda mi vida. Y también con Carlos compartimos el tema de la pasión, ¿no? Pero a mí me apasiona mucho el tema del servicio y también la educación. Entonces, cuando nos conocimos, empezamos precisamente
a descubrir que había mucha falta de información, mucha falta de educación en temas de tecnología. Y eso fue una de las cosas que precisamente nos hizo unirnos, ¿no? Entonces, si me dicen quién es el Dani ahora de la versión 2022, pues es un riobambeño apasionado por la educación y apasionado por la tecnología también. Creo que hay mucho un tema de la educación y creo que es un más como compartir todo el tema de la tecnología, ¿no? Yo creo que comparto con ustedes en esa parte que ustedes tuvieron acceso a esto de la información y viene más un propósito de compartir y poder abrir todo lo que es la tecnología para el Ecuador, y eso es el propósito de Morphy, que más adelante les vamos a contar un poco de eso. Charlie, cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Qué colores, sabores, matices recuerdas? A ver, yo soy ambateño, que también cabe recalcar que es algo que me dio una perspectiva diferente de la vida. Para que tengan una idea, Tungurahua, la provincia central de nuestro país, provee con el mayor metro cuadrado al PIB del Ecuador. Es decir, es la tierra más productiva por metro cuadrado. Botas lo que sea y sale así. Exacto. Hasta entonces, guineos saben a ver. Sí, mi papá es de Píllaro. Qué bacán. Te cuento. Entonces Sí. también soy medio guaytambo. Bien. Otra coincidencia. Entonces, Tungurahua es una tierra en la cual cada cantón es el mejor haciendo una cosa que en ningún otro lugar del país lo son. Les doy un ejemplo. Quizá pinches cuero. Ceballos, los zapatos más preciosos. Se va a Huambaló, muebles. Muebles más lindos que unos Ashley importados. Y así cada pueblito, ¿no? Entonces creo que eso sí me dio una perspectiva junto a la de mi casa. Tengo 2 padres emprendedores. No, acabaron el colegio, entonces son como muy empíricos, llamémosle así. Emprendieron desde muy jóvenes por necesidad, pero a la final resultaron ser bastante exitosos en eso. Entonces yo sí tengo bastantes recuerdos de trasnochándose en el restaurante de mi madre 2 de la mañana mientras ella estaba atendiendo a una reservación. Mis padres tuvieron un par de negocios de alimentos y yo estaba ahí a mis 8 años jugando con, no sé, el trapeador, porque quería ayudarle a mi mamá y era la única forma en la cual podía hacerlo. Entonces, mucha música también desde pequeño. No sé si está en cámara, pero se ve que tengo un tatuaje acá. Es de un cassette, porque siento que musicalmente hablando nací en una época equivocada. A mí me pones música de los 60, 70 y mi corazón empieza a palpitar más rápido. Y es porque creo que mis padres escuchaban mucho esa música, igual. Entonces lo escuchaba y creo que hay una parte de mi cerebro que se enamoró de esa música. Y ¿Qué artistas te gustan? ¿Qué ritmos? ¿Qué se te viene a la mente? últimamente hemos conversado bastante con el Dani que los géneros como pasillos, pasacales, ecuatorianos, muy, muy adentro de mí me emanan estas emociones que les cuento. Pero sobre todo rock. Todo lo que es rock, desde algo como Jimi Hendrix, Doors. Bueno, les puedo hablar de 1000 bandas de AC/DC, Guns N' Roses, un poco más moderno, Led Zeppelin. En serio me encanta. El Dani sabe escucharme, yo sé cantar en la ducha del nivel que me gusta este tipo de música. Ah, wow, viven juntos. Sí, vivimos los 2 y otro amigo más, acá en Quito, desde enero. Ajá. Entonces, bueno, ese es el Charlie, ¿no? Y desde el colegio, más o menos yo, así, tenía unos 3 negocios, creo yo. Hacía deberes para mis amigos, hacía informes, hacía monografías para la gente desde mis 14, 15 años. Tuve un negocio de quemar discos, de los típicos discos piratas. El que te descargabas de Ares y se dañaba. Exactamente. Te dañaba toda Tenía la 10 virus y una canción. Sí. Exacto, esa. Pero yo desde ella tenía valor agregado. El valor agregado, me había comprado estas impresoras de discos que le imprimía encima. Eso ya era pro. Eso Claro, ya, eran ya. hermosos. Así. Y lo hacía en Paint. Hacía en Paint unos diseños que me tomaban 10 horas a veces. Pero entregaba eso, era una carátula personalizada para la persona con la música por ahí, algunas frases. Y ese fue como otro negocio que tenía desde chiquito. Entonces, aparte, creo que era bastante buen estudiante. Mis papás nunca me impulsaron, nunca me exigieron. Pero siempre he sido un ser humano muy curioso. Y trataba de desempeñarme lo mejor posible que podía en el colegio. Entonces, básicamente ese es el Charlie. Hasta el colegio y bueno, ya después le conocí a Dani en la U y hemos tenido algún par de proyectos bastante interesantes. Ajá.
hay un punto en común que siempre escucho en estas entrevistas que vamos haciendo y es que todos los emprendedores siempre comenzaban así desde el colegio. Por ejemplo, Carlos Galarza de Capitalica decía que sacaba fotocopias a los dibujos que era por pintar y vendía las copias en el colegio. O sea, cool. Imagínate, ya era como que es un patrón, creo que de emprendedor, desde chiquito siempre estar haciendo estas pequeñas cositas y más si tuviste la escuela como fue en tu caso, Charlie. ¿Cómo es tu infancia, Dani? Yo creo que la resumiría como una infancia feliz. Tuve la suerte de crecer con mi abuelo, que fue un pilar fundamental en mi vida. Él era... fundó una escuela de ciegos, de hecho la primera escuela de ciegos en Riobamba. Entonces por eso el tema del servicio, el tema de la educación siempre ha sido algo que me ha motivado, porque obviamente desde pequeño vi ese ejemplo en casa, ¿no? Mi madre también es profesora y obviamente el tema de el dar clases, el enseñar siempre estuvo. Entonces siempre tenía las láminas, siempre tenía los cuadernos, los libros ahí y crecí en ese ambiente y para mí fue eso felicidad. En el tema de la música también... Mi tío abuelo era compositor, de hecho crecí entre pasillos y entre grabaciones también de discos y fue algo chévere. El escuchar el pasillo, por ejemplo, a mí me recuerda aquellas tardes de sábado donde compartíamos con toda la familia, escuchábamos bolero, escuchábamos pasillo y obviamente escuchábamos las composiciones de Julio Jaramillo y también de otros artistas, ¿no? Entonces, en ese tema también ahora cuando compartimos con Carlos a veces en la oficina, a mí no me molesta que ponga rock porque ya después en el colegio también era un género que me gustaba, que disfrutaba. Y también cuando escuchamos pasillos, pues es también recordar esa infancia, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? La definiría como una infancia feliz, rodeada de mucha gente que le apostaba precisamente al tema de la educación y otra vez al tema del servicio, ¿no? Entonces, siempre han sido dos cosas que... han marcado un hilo conductor en mi vida y creo que es algo que me identifican también. Por eso les decía, un apasionado por el servicio y la educación desde pequeño. Entonces, vamos a decir, son los recuerdos, los colores de ahí, no sé mucho ahí, un azul y rojo tal vez. La casa, la comida. Claro, la comida también, el tener ahí comida en la casa siempre me recuerda precisamente que mi abuelo cocinaba. ¿Tenías tostado? Tostado, mi familia es fanática del tostado. Yo vivo acá cerca de la Católica, otra coincidencia, estudiamos aquí en la Católica y tenía un amigo de acá de Quito que le presenté un par de amigos riobambeños igual. Y como al tercero dice, oye amigo, creo que me acabo de dar cuenta de un patrón. Todo riobambeño tiene tostado en su casa. Qué loco, sí. Y no me había dado cuenta hasta entonces. Y es cierto. Sí, y eso que dices, es cierto porque yo cuando iba a la casa, o sea, cuando regresaba de la escuela del colegio, recuerdo la imagen de mi abuelo meciendo la paila para el tostado, ¿no? Qué y bello ahora que recuerdo, es un lindo recuerdo. Y los ceviches de chochos, ¿no? Yo pensé que todo el Ecuador era así de normal, pero no ha sido... Que acá lo dicen cevichochon. Claro, es que es diferente también. Así es diferente, sí es diferente. Sí. En Ambato también es común, pero creo que el riobambeño lo tiene más marcado. El Claro, gusto por el después ceviche. del colegio Ajá. siempre un más... ceviche de chochos. En todo colegio. Claro, es un sabor de casa, pero justo ahí. Mira, cuando ya vengo a Quito y me dicen vamos a comer cevichochos, te das cuenta que no es lo mismo. Porque claro, el ceviche de chocho tiene otra preparación y tiene el cuerito. Claro. Mira, entonces aquí el que comíamos cercano no era igual. Entonces yo siempre les decía, tienen que ir a Riobamba y era mi promesa, así por poco. Tienen que ir a Riobamba, cuando vayan a Riobamba van a comer un buen ceviche de chochos. Cuando vuelvas ya sabemos cuál va a ser la primera parada sí, obvio, gastronómica. qué vergüenza. No ha ido, no. Sí, he ido a Riobamba, justo estuve hace un mes y medio, creo, en un tema de competencias, o sea, porque hago deporte, y justo claro. fue como que un día creo que estuve, me mostró creo que todo Riobamba, menos el ceviche de chocho. Claro, es que es usualmente no, falla. Pero para la siguiente vez. Claro, porque también el hornado es tradicional, ¿no? Pero si me dices casa, tortillas de piedra, tortillas con caucara puede ser. Ajá. Sí, qué rico. Tengo que recordar algo. Porque mi familia vivía en Santa Rosa, y un barrio bien conocido. Para ti, ¿qué colores y sabores se te vienen a la mente, Charlie? Chuta, qué buena pregunta. La verdad es que hay un patrón que... Esto que les voy a contar siento que no es tan bueno, pero igual es importante contarlo. Pero por el lado materno, mi madre tiene 4 hermanas. De hecho, cuando nace mi tía, la más pequeña, mi tía mayor intentó ahorcarle porque quería un hermano. Era como, ya. Mamá, 3 hermanas, vamos. Un hito, aunque sea. Entonces,
cuando yo llego, luego de muchos años después, mi madre crece, se casa. Yo fui el primer varón que se vio en esa casa en los últimos 30 años. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que causó esto? Que literalmente mis tías me arranchen de sus brazos. Es como que era el juguete de ellas. Era el chicho velo de la cuadra, sí, para las manes. Entonces, esto hizo que me mimen mucho. Pero en el tema de la comida, sobre todo en eso. Entonces, desde pequeño siempre he sido toda la comida chatarra que se pueden imaginar. Mucha gaseosa, muchos snacks, muchas cosas así. Entonces, todos los vegetales, frutas que Ambato, imagínense, es la tierra de las flores y de las frutas. Ahora tengo la oportunidad de viajar los fines de semana a Patate y en serio que hay muchísima mandarina, aguacate y eso llega después a mi vida. Y eso por ahí creería que son los sabores que me acuerdo muchísimo. Mi bisabuelita le encantaba darme machica. Ah, qué clásico. Tiene un sabor específico a la machica que ella me daba y que hasta ahora no he logrado replicar en ningún lado. Y eso que con el Dani se fue el otro día a hacer un video y trajiste una buena machica y no era esa machica, ¿me explico? Creo que eso era el sabor que le tengo siempre presente en mi pasado. Y en colores, te cuento que sí, a ver, diría para definirlo que soy una persona que me gusta mucho el frío. Entonces todos los colores que son un poquito oscuros me hacen sentir bien. Yo soy de esas personas que es como que todo el mundo ve la ventana, está lloviendo y dicen, qué feo día. Es como, qué bacán día, está increíble. Como muy serrano, ¿no? Como este día lluvioso en el cual les juro que me gusta hasta salir a mojarme porque no sé si mi termostato está mal o qué, pero siempre tengo calor. Entonces es como, ajá, solo me gusta salir al frío y lo disfruto mucho. Entonces todos estos como atardeceres medio sombríos, colores oscuros, si ven mi camiseta es negra, siento que hay un contraste con eso, porque soy una persona muy positiva. Entonces, me gusta todo lo oscuro, negro, triste, entre comillas, pero soy muy positivo. Entonces, tal vez ahí hay un contraste medio interesante. Súper. Creo que todas las personas, más allá de Ecuador, la persona que nace en una provincia, que es como llamamos a los estados de nuestro país, para la gente que nos escucha, que también muchísimas gracias, nos comenzaron a escuchar de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, Portugal, muchísimas gracias, qué lindo. Y hay un patrón que han visto como uno viaja igual a otros países, otros continentes, se repite entre los que han vivido en una metrópolis, que para mí es una ciudad de más de, no sé, 5 o 10 millones de habitantes, donde ya más que pertenecerle a un país, le pertenece al mundo, porque hay comunidades de todo lado. Ciudades grandes, como Quito, que hay gente de otros lados, pero sí se siente como predominante la cultura de un país. Y gente que hemos venido de, no sé, lugares que son menos de 1 millón de habitantes, que como que vibramos en otra onda. Ese hecho de que como acá en Ecuador, no sé en su caso, pero tener la oportunidad de que todo estaba cerca, de que a tus amigos ibas, de que almorzabas con tu familia, que parecen detallitos que cuando yo llegué a Quito era otra cosa. En nuestra cultura ecuatoriana, y hoy me he embalado como por otro lado hablando de esto, pero es interesante tener otra gente que sienta eso. El pase del niño, que en el colegio, estos estímulos que te marcan, ¿no? Y que yo creo que nos lleva en nuestro corazón y nos hace sentir el mundo de otra forma. No mejor ni peor, solo distinto. ¿Qué se pueden marcar cerrando esa etapa de la escuela, el colegio, esos primeros 18, 20 años de donde se formaron como niños y salieron a sus primeros pasos de adultos? ¿Qué se les recuerda? ¿Qué les dejó el que ustedes creen que hubiese sido diferente si no nacían en Riobamba o en Ambato? Yo creo que una parte que recuerdo mucho de esta etapa y esta transición, precisamente escuela, colegio y universidad, precisamente fue cuando vine de Riobamba a Quito. Entonces, hay una imagen que no se me va a borrar a mí, que es la de mi madre despidiéndome cuando yo estaba cogiendo un bus, ¿no? Entonces, es ese tipo de imágenes que te quedan. Justo le decía el tema de que hay un como sinónimo, llamémoslo así, entre la gente que emprende y hace empresa. Precisamente yo trabajaba desde los 16 años, aunque también tuve mis pequeños pininos en la escuela vendiendo pulseras, vendiendo esferos, pero ya en el colegio también trabajaba y tuve que trabajar desde los 16 años por diferentes cosas. Entonces, sabía que había ahorrado un poco de dinero precisamente para venir acá a vivir a Quito, pero al final sí fue como esta
esta transición del vivir en una ciudad pequeña al enfrentarte con 17 años, en mi caso, a una ciudad que no conocía, que había venido tal vez a participar en algún campeonato o algo, pero había estado una semana a lo mucho. Y entonces el tema de coger un bus para mí era medio complicado, porque claro, en Riobamba coges un bus y si te pasas la parada, te bajas y vas caminando a cualquier lado. Acá era diferente, de hecho muy diferente, porque no podías hacer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, recuerdo con mucho cariño esa etapa, como ese momento de transición, y creo que me quedo con el tema de aventurarme y poder lanzarme a vivir otra realidad, y creo que eso me ayudó precisamente a tener... estoy seguro de que fui más maduro precisamente y que hoy en día me ayudó mucho esa experiencia porque me permitió madurar más rápido, ¿no? Entonces, eso como cerrando esta brecha y lo que recogería de esa etapa de mi vida. Yo recuerdo que, no sé, nunca hemos hablado acá del colegio ni nada. Creo que ni he dicho que soy de Riobamba por primera vez. Yo estuve en un colegio en el Salesianos y la banda de guerra, yo estuve 12 años de ahí. En algún punto de la vida quise ser cura. Atención. Estuve en los Boy Scouts. Para mí lo más importante, me enamoré de la banda de guerra. Y era como mi primer lugar, que trabajé 6 años para ser brigadier general. Y como, no sé, me lancé a presidente. Estuvieron un montón de cosas que ya venía con toda esa seguridad en Riobamba. De que mis padres también emprendedores tenían como... No sé, seguramente también te pasó a ti, que ya ganas de esa confianza por no tus propios objetivos o los que has conseguido, es no por lo que ha conseguido tu familia. Y te da confianza al final del día. Y claro, yo recuerdo, pues, ya llegar a cada nuevo inicio de año, ya me sabía el nombre del guardia, de la rectora, de todos, entraba con ese, como así, como el salsa, digamos. Yeah. De cierta forma decirlo. Versus cuando llegué acá a la Católica, recuerdo la misma que tú, pues, eso de que tus padres provincianos lloran y te vas y... Mi hijo, tienes que volver con el título bajo la mano y ese tipo de cosas. Y recuerdo, pues, que yo, una persona extrovertida, me puedo considerar y que puedo hablar tranquilamente. Entrar con miedo, así como hasta de dónde es mi lugar, así como con ese miedo de decirle al de al lado dónde estoy, así de sentirse chiquito en los primeros momentos. No sé cómo fue, realmente solo cuento mi experiencia, pero recuerdo que es ese que te marca y lo que tú dices, nuestra responsabilidad, que sobrevives con $40 la semana y si ya pues te gastaste comiendo o no sé, pues a los 20 que te tomabas ahí tu vino o tu cualquier cosa y tu bielita el resto de días en el alto. arroz con huevo, así si ya no marcabas bien tu dinero, es como que te va enseñando, ¿no? Y vas madurando. Claro, el tema del presupuesto. Tenías que elegir entre el cevichocho o la cerveza. Entre las pipas y la biela y claro, y el arroz de almuerzo. Toda la semana. ¿Cómo fue para ti? Sabes que yo tengo un contraste. Me acuerdo claramente el primer día de clases aquí en la Cato, justo, en el cual hubo una hora hueca y yo salgo y la gente salió corriendo. Y se quedó como una persona al lado mío y le digo, oye, y aquí como que no comparten, como que conozcámonos, como esto. Me dicen, no, sabes que aquí todo el mundo tiene su vida, o sea, cada uno. Y ahí sentí ese como contraste entre ser provinciano y una ciudad grande, que es el individualismo. En las ciudades grandes, debido al acceso que tiene la gente de información y sobre todo de oportunidades, cada uno jala un poquito como rema para su lado. En ciudades más tradicionales hasta cierto punto, las familias son más como cohesivas, es decir, la madre siempre tiene un lugar en el hogar mucho más tradicional, es como la ama de casa, es la que se preocupa de los guaguas en este caso. Claro. Entonces sí siente esta calidez de familia. Mientras tanto, en clases yo conocí un montón de chicas que todas querían ser como, yo quiero ser azafata luego de esta carrera, yo quiero viajar por el mundo, yo no quiero casarme, tener hijos jamás. Y era como que sí tienes este choque de provinciano, de decir, hay gente que no quiere tener familia, que no quiere tener hijos. Está interesante. Sin embargo, sí me hacía falta esa calidez. Con calidez me refiero a un poco de empatía, de preocupación no solo por tus amigos, sino por gente que tal vez no conoce cómo son las formas de Quito, desde el transporte, desde la alimentación, desde lugares que son importantes para desempeñarte como un estudiante. Entonces creo que tuve un contraste. Me hizo fuerte eso porque a la final sufrí mucho. Me acuerdo que no tenía muchos amigos. Me acuerdo claramente de eso. Pero luego entendí, de muchos años, que es por esto, ¿no? El acceso a la información, de oportunidades, el querer cumplir sueños que para un provinciano ni siquiera están en el mapa y que la gente en la ciudad lo tiene súper claro. Es como yo quiero esto. Y para eso tengo que sacrificar mucho de la parte social.
mucho de divertirme, salir, conversar con amigos. No había visto ese punto de vista, súper válido. Ajá. Totalmente. Yo recuerdo que para mí esta etapa de la vida fue el dejar de ser. También me pasó de tener pocos amigos, poca gente, el cambiar. Creo que es otra dinámica, hay buenos valores de lado y lado. Y justamente para ir avanzando esta parte, ¿qué valores les dejó? Ustedes que lo vean hoy en retrospectiva, ¿qué valores les dejó después de haber salido de su ciudad? Yo creo que el que más tengo marcado en mi vida hasta ahora, y es creo que por algo que hizo mi madre en todos sus años de crianza conmigo, que lo hizo de forma inconsciente, estoy seguro que no lo hizo de forma consciente, es justamente la empatía. Me acuerdo claramente desde chiquito. Puedo decir que mi familia es de un estrato social medio, nunca tuvimos mucho, tampoco nos faltó nada, pero me acuerdo que siempre habían arreglos en la casa. Venía un albañil o el jardinero, me invento, cualquier persona. Y mi madre siempre le hacía sentarse con nosotros. Pero con el resto de la familia sí era como un conflicto. La típica abuelita con un poquito de inseguridad al respecto de que ella es de sangre azul y que familia de qué bestia de apellido y todo. Era como que peleaba con mi mamá. Y le decía, oye, Anabel, él no puede sentarse ahí. Él tiene que sentarse afuera o en la cocina. Esto no es lugar para ellos. Y es como que sin darse cuenta, mi madre me implantó eso en el cerebro, que todos somos seres humanos, todos somos iguales y que nadie le debe nada a nadie. Entonces justo ahí es donde tuve este contraste cuando entro a la universidad que ya les conté, que era como, ¿qué pasó con esta empatía de la gente? Porque no estoy diciendo que el quiteño no es empático, solo digo que es menos empático que un provinciano. Entonces es el valor que lo tengo arraigado en mi vida, y de hecho siempre que puedo ayudar a alguien, lo hago porque es algo que me llena mucho. Sé que, incluso en los negocios, sé que vamos a hablar luego de eso, pero toda la gente que admiro y hace bien los negocios es muy empática porque entiende que es una buena idea ayudar al resto de personas. Porque si el resto crece, tú terminas creciendo también. Totalmente. Ajá, va por ahí. Y que básicamente hay un libro que ya lo recomendé en algún otro podcast que me marcó y cambió mi dinámica de hacer las cosas, que es Nunca Comas Solo, el arte del networking. Que vamos a sacar un capítulo del networking versus netlife. Ajá. Como el internet. Ah, ok. No como el mención internet. no pagada. O podría hacerlo. Escríbanos acá está el correo si quieren. Esta diferencia de que, ok, y entender que es un juego social y que en este libro básicamente habla de cómo una persona pobre trabajaba con su madre en un club de golf íntimo en Estados Unidos y empezó a ver que la gente se pedía favores sin contar los favores y siempre pensando en cómo tú haces negocios en el que yo sea un negocio para mí, sea un negocio para ti, si no, no hagamos negocios porque debe haber un ganar-ganar y que la gente con la que me rodeo es la gente que quiero que esté bien y que no cuentas los favores. Es básicamente eso y que te cambia la perspectiva y se me vino a la mente con lo que tú comentabas. ¿Qué valores se te vinieron a ti que puedas recordar que te marcó la sultana de los Andes? Como les decía, yo creo que el tema de crecer en una familia impulsada o que tienen el ADN familiar, el tema del servicio, sí me dejó el tema de la solidaridad. De hecho, hay una canción que me gusta mucho que se llama Solidaridad, precisamente, que le escribió Monseñor Leonidas Proaño, donde habla, y es un poema precisamente, las buenas acciones, ¿no? ¿Y por qué rescato el tema de la solidaridad también? Porque precisamente es algo que, como tú lo dices, nos ayuda y nos ayuda a nosotros en el tema de los negocios. Y creo que sí venimos de una ola diferente y creo que eso es algo que también nos hace diferentes en muchos aspectos, pero en específico al momento de hacer negocios, porque sabemos que hay una historia detrás de cada una de las personas que servimos y a las que queremos apoyar precisamente. Entonces, rescato precisamente el tema de solidaridad, porque para mí es algo que puede movernos y que de hecho nos ha demostrado el Ecuador que siendo solidarios podemos salir adelante. Ya lo demostramos en el 2016 y sé que hay algunas otras etapas en nuestra vida de país donde también hemos sido muy solidarios, pero tal vez no lo hemos magnificado como lo malo, porque sí, lo malo siempre se magnifica, pero lo positivo a veces no.
Entonces, me quedo con esos valores de la Sultana de los Andes, de mi tierrita, del lugar donde crecí, el tema de la solidaridad, el tema del servicio. Y claro, ¿no? Algo que igual coincido con Carlos, es diferente cuando tú miras a otro ser humano como tu par, como tu igual, y desde ahí puedes entablar una relación más sincera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que me y nos han ayudado precisamente. Qué bien, chicos. Hermoso. Salud por eso. Salud. Tenemos en este espacio. Salud, por favor. Yo estoy medio En otro lado estamos con el micro, así que ¡ay! Nos agarra. encarcelado. Pero lo hacemos. Bueno, vamos avanzando. Y de seguro hay gente que los ha visto hoy desde el otro lado. En Morphy, en Vox Populi, en distintas cosas que han ido creando alrededor de este juego de humanos. Cuéntenos un poco más acerca de Morphy. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nace? ¿Qué fue primero? Sé que tienen una tienda, sé que están generando contenido. ¿Cómo nace un poco? ¿Qué es Morphy? Si quieres empiezo yo porque tú tienes la historia después cuando vas a Vox. Entonces ahí complementamos. Dale. El Carlos y yo nos conocemos acá en Quito en un club de emprendimiento. Entonces, Nice. no éramos compañeros así como tal de aulas. Claro, Dani es menor que mí. Ajá. Entonces, nos conocimos precisamente en club de emprendimiento. De hecho, con gente de ahí también, ahora me acuerdo. Entonces, nos conocemos ahí con otro grupo de emprendedores también que tenían diferentes negocios, que tenían diferentes emprendimientos. Entonces nos conocemos y nos planteamos algunas preguntas. De hecho, me acuerdo clarazo que hicimos un Skype en ese tiempo donde yo le decía, oye, yo en ese momento tenía una empresa de tecnología que nos dedicamos a desarrollar videojuegos. Y el Carlos tenía unas gafas de realidad virtual que eran alucinantes y que todo el mundo se quería poner y era como lo que estaba chévere. La novedad. Exacto. Ajá, él llevaba la asociación y ahí nos conocimos. Y tenía el tema de drones y bueno. Entonces yo en ese momento estaba trabajando en Kruger Labs. Estaba ahí en... Pura escuela de emprendimiento acá. Sí. O sea, estaba ahí incubando uno de los proyectos que tuve y precisamente ahí nació este tema del networking, el tema de hagamos algo precisamente en el espacio de la universidad. Nos conocimos y en esas, no salidas tan de club, sino más bien ya las posteriores, como ya coincidimos que éramos provincianos, exactamente. Como ya sabíamos que éramos provincianos, en ocasiones bajábamos, yo me quedaba en Ambato y bajaba a Riobamba, pero también empezamos a conversar porque el Carlos tenía ahí una suite donde todos llegábamos y ahí estábamos en el after precisamente. Y ahí nace la idea porque La suite de la perdición. Él saca un celular que a mí me gustaba mucho y me dice, sí, me traje de Estados Unidos porque aquí no hay. Digo, sí, en verdad, yo cuando quiero comprar computadoras para la empresa no hay aquí. Cuando necesito algo para mí no hay. Entonces dice, sí, nos hace falta una tienda tecnológica que pueda tener cosas chéveres, porque si no la mayoría de tiendas te venden tecnologías de hace 2, de hace 3, de hace 5 años y te las venden como nueva porque la gente no sabe. Entonces ahí fue el primer clic y dijimos, oye, tenemos que hacer algo y ese algo todavía no sabíamos que iba a ser, pero ya queríamos como la tienda, que por aquí, que por allá. Y de hecho el Carlos, como ya se gradúa, me dice, oye, yo me voy a ir a Ambato, pero hay una posibilidad de que me quede aquí, si quieres vivamos juntos y todo. Entonces ya había este primer esbozo de hacer un proyecto tecnológico juntos. Todavía no tenía nombre, todavía no sabíamos qué íbamos a hacer, pero el Carlos en efecto ya no se queda en Quito, sino que baja a Ambato. Entonces ahí cuando baja a Ambato es donde empieza la otra historia que a Carlos le cuenta con el tema de creación de contenido. Sí, ahí nace Vox Populi, que les voy a hacer como la versión resumida. Pero básicamente nos topamos 3 amigos en el primer coworking de Ambato, que es Working Up. De hecho, tienen una sucursal acá. También es la principal acá. ¿Puedes cobrar la mención? Sí. Y me acuerdo claramente que los 3 estábamos en un punto de nuestra vida en la cual consumíamos mucho contenido de afuera. Mucho mexicano, canadiense, gringo. Y el contenido de acá era o inexistente o no nos gustaba para nada lo que se estaba haciendo en Ecuador. Entonces, yo sí estaba esperando y les juro que pasé un par de años esperando que alguien lo haga. Entonces, Vox Populi nace como esta necesidad por hacer un contenido que no existía en el país. Fue como que en serio, 3 amigos dijimos, si nadie lo va a hacer, nosotros tenemos que hacerlo.
Este contenido básicamente era elevar la vara de lo que se puede hacer en turismo y gastronomía en el país. Comparar marcas, discutir, a tener estas discusiones que siempre se tienen entre panas, como, oye, hay unas alitas buenísimas en el Parque Los Quindes, ni fregando, las de la Atahualpa son mejores y estas otras. Documentamos eso. Nos endeudamos en una cámara, que el dron, metimos todos los juguetes posibles y así nace Vox Populi. Por algunas cosas del destino, fue un proyecto que nos dio un montón de alegrías. Llegamos a tener 100,000 suscriptores, nos mandaron la placa. Fuimos los influencers número 1 de Rappi. Logramos que más personas en todo el Ecuador se descarguen la aplicación de Rappi gracias a que teníamos un canal de comida. Imagínense, en pleno video decíamos como, bueno, ¿quieren descargarse el app de Rappi? Háganlo. Y tuvimos contratos bastante jugosos, diría yo, con Coca-Cola, con Rappi, porque fuimos un creador de contenido bastante prominente en el tema de gastronomía y turismo. Pero luego nos cayó la pandemia. Imagínense, pandemia a los chicos que hacían gastronomía y turismo. Entonces, en ese instante, yo quería implementar unos cambios en Vox Populi, que mi socio quería seguir probando las mismas fórmulas, o sea, el mismo tipo de contenido. Y yo estaba en una etapa de mi vida en la que decía, no, hay que arriesgarnos, hay que hacer videos de esto, videos de este otro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un video que no le vaya bien, pero la oportunidad de que se viralice y que le vemos aún más la vara. Lamentablemente nunca me permitió hacerlo. Entonces yo ya me sentí un poquito incómodo en Vox Populi. Y ahí es cuando conversé con el Dani. Me acuerdo claramente que nos fuimos a unas alitas, ¿no? Literal. ¿Te acuerdas? En enero del 2020. Le invité a unas alitas. Dani, va a salir Morphy. Justo mi socio de Vox no quiere hacerlo. Contigo lo habíamos conversado hace algunos años. Hagámoslo. ¿Qué necesitamos? Nada. Prendamos la cámara y hablemos sobre tecnología. Nada. Solo eduquemos a la gente. Y el primer video que hicimos fue justamente un review de lo mal que asesoran las empresas de tecnología en el Ecuador. Si ustedes entran a una avenida como la Ceballos en Ambato, o como... A Daniel León Borja en Ribón. Ya, y hay muchos locales de tecnología y ustedes dicen, oigan, quiero un celular que tenga una buena cámara y una buena batería. Y la asesoría siempre está enfocada a rotar el producto que quieren rotar y una asesoría extremadamente superficial y sin conocimiento. Y esto es una constante en todas las tiendas. Te dicen como, este celular tiene buena cámara. ¿Qué es buena cámara? ¿Cuántos megapíxeles? La batería es buena. Y utilizan palabras como mejor, buena, rápida. Que para alguien que está buscando algo técnico, es como, loco, ¿qué es eso? Entonces, con cámara escondida, entramos a las tiendas y dijimos, oigan, disculpen, queremos un parlante JBL de tantos watts. Y era como, ¿watts? JBL. Y nos sacaban los parlantes chinos. Nos le atendieron pésimo al Dani, nos atendieron pésimo en 30 tiendas en Ambato. Entonces, ese era el primer video. Exponer cómo es la tecnología en el Ecuador. Bueno, cuéntenos cómo después de ese primer video, Morphy ya tenía un propósito, era bueno contar un poco de tecnología, pensaron en la tienda, ¿no? ¿Cómo fue esa dinámica? O sea, fue súper... Perdón. Tranqui. Pero si quieres... Dale. Sí, Qué educadito el Dani. Continúa, amigo. Fue chévere porque siempre en la universidad habíamos visto y habíamos leído precisamente del Lean Startup y habíamos leído del Canvas, del Business Model Canvas, y encuentra un problema y hay alguna solución. Y dijimos, a ver, hemos hecho, porque también trabajé en Vox Populi, entonces ya teníamos esa experiencia de contar historias a través de videos. Dijimos, ¿por qué no lo retratamos todo? Y es por eso que empezamos con este video enseñando el problema, retratando el problema y planteando una solución precisamente. Y la solución era un e-commerce, empezamos en Shopify. Como les dijimos, nosotros somos ingenieros comerciales, siempre nos gustó la tecnología, yo programaba algo, pero de hecho la página la sacamos los dos, o así, producto mínimo viable, y empezamos a vender, ¿no? Me acuerdo que lo primero que vendimos fue cámaras, porque fue uno de los videos que primero realizamos, unas cámaras de ahí de $50, y fueron nuestras primeras ventas. Empezamos, yo les diré, con un capital de $50, creo, porque era literal, vamos a hacerlo y queremos hacerlo así, porque necesitamos mostrarle al mundo que hay cómo hacerlo. Porque en el Ecuador siempre te ponen el obstáculo de que por falta de dinero no emprendí. Por falta de contactos, por falta de oportunidades, entonces era demostrar a la gente que sí se puede emprender.
hicimos una preventa precisamente de estas cámaras y después ya con la preventa la gente, en eso sí, debo agradecer a nuestros primeros 100 clientes que nos compraron y confiaron en nosotros porque nos entregaron la mitad de su dinero y de hecho nos demoramos porque nos cogió la pandemia. O sea, imagínate lanzar un e-commerce en plena pandemia. Era el timing perfecto, en teoría. Pero con la poca experiencia que teníamos, no teníamos idea. Era un cisne negro, me explico. Era un, ¿qué va a pasar? O nos va súper bien o nos mata esto. Exactamente. Entonces, ahí empezamos. Carlos, de hecho, nosotros trabajábamos en Ambato al principio, teníamos ahí la oficina y todo. Y después con la pandemia, yo me regresé a Riobamba, Carlos se regresó a Patate por un tema de cuidar de nuestras familias también. Y desde ahí empezamos. Entonces, nosotros ya trabajamos remoto antes, llamémoslo así, y empezamos con el e-commerce, el Carlos empacando en Patate y haciendo centro logístico y yo vendiendo. Entonces Morphy nace de la unión de los dos y del trabajo de los dos, así. Entonces como buenos emprendedores haciendo de todo, uno mismo era el centro de atención al cliente y decía, oiga, espéreme, ya le va a atender su asistente técnico, así. Déjeme le paso. Sí. Hola. No, pero es chévere porque sí, cuando vemos ya 2 años después, es chévere contarle a la gente esta historia porque no es que nosotros nacimos con una inversión de un fondo extranjero, no es que nacimos con los $500,000 de inversión, sino más bien fuimos de a poco y todo lo que hacíamos. Ustedes pueden ir al primer video de YouTube y de hecho les contamos cómo nacimos. Les contamos con cuánto capital iniciamos y les contamos cuáles han sido las iteraciones. Les contamos que fuimos de Shopify, que después fuimos a WooCommerce, que WooCommerce se nos cayó en el día que más ventas hubiéramos podido generar en la página. Un día llegaron 65,000 personas al instante, de 65,000 a 100,000, porque de 65,000 se cerró precisamente la brecha. Se nos fundió la página. Porque estaba hecho en WooCommerce y no soportó tantas visitas. Claro, un plugin no estaba actualizado. Fin de la historia. Dios mío. Fin de la historia. Wow. Y todo. Y es chévere porque todo eso lo vamos contando. Después cambiamos a Vitex y no hemos tenido una buena experiencia ahí. Entonces estamos migrando todo eso. Y eso somos muy transparentes porque precisamente le contamos a la gente porque siempre quisimos tener esta historia que la gente pueda ver. Identificarse, relacionarse y decir, oye, los manes fallaron en esto, ya no lo voy a hacer. De hecho, la hipótesis que teníamos cuando iniciamos Morphy fue, ¿qué hubiera pasado desde el primer video, si te acuerdas? ¿Qué hubiera pasado si Elon Musk? ¿Qué hubiera pasado si Bill Gates o alguno de estos mijis que les tenemos así como en el... O la como misma Carla Borbotó que tú le entrevistaste. ¿Qué hubiera pasado si empezamos con una cámara a filmar todo su proceso? Sería como súper chévere ir viendo todo esto, ¿verdad? Entonces pensamos que era una forma de apoyar precisamente a los emprendedores que quieren y que están dispuestos a lanzarse y que no sufran lo mismo que nosotros. Entonces por eso hemos sido súper transparentes en todo lo que hacemos. Además esta información es súper valiosa porque, o sea, los emprendedores valoran tanto esto. O sea, todo es la curva de aprendizaje y el tiempo que se puede gastar y recursos. Así que sí, es súper valioso. Sí, definitivamente. Incluso hay un poquito de morbo, ¿no? De saber cómo este mijo que le ves arriba y dices, wow, el man siempre tuvo plata, yo qué sé. Algún día no la tuvo. Tuvo hasta menos que ti, menos oportunidades. Y qué bacán hubiera sido poder documentar eso. Qué bacán. Les debe haber llegado como meme incluso la foto donde está el Jeff Bezos en su oficina y está grafiteado Amazon.com. Y ajá, es un meme dentro del mundo de las startups. Imagínense. Y el escritorio es hecho con una puerta, ¿no? Una puerta Exacto. Entonces, el poder documentar, el tener esta pasión por documentar todo lo que hacemos, creemos que poco a poco se convirtió en otro producto, ¿no? Que nosotros también somos podcasters y es básicamente eso, ¿no? Documentar todas estas historias que sabemos que necesitan ser documentadas. ¿Qué significa Morphy? ¿O es un nombre puesto o no tiene...? A ver, nosotros creemos fielmente que no importa mucho el nombre, sino que el nombre cobra sentido con las acciones de la gente, ¿no? Como siempre. Pero en este caso sí tiene algo de historia y está basado en la ley de Murphy. Para la gente que ha visto, por ejemplo, una peli como Interestelar, en el cual la hija del protagonista se llama Murphy,
ella le reclama en una escena y le dice, ¿por qué me pusiste el nombre de algo malo? Y él le dice, ¿cómo algo malo? Porque la ley de Murphy dice que si hay una probabilidad, así sea de 1%, de que algo malo pueda pasar, es que va a pasar. Es una perspectiva un poquito negativa de la vida, pero si le ves de una forma positiva a esta cosa negativa, termina siendo simplemente una actitud muy como de prevención. Por ejemplo, ¿saben quién utiliza la ley de Murphy mucho? Los que hacen bien los eventos. Tienen como varios escenarios en el cual tienen muchos contingentes para saber si es que algo va mal. Tengo el plan B, el plan C, el plan D, el plan E. Y creo que tanto el Dani como yo somos muy... tenemos esta característica, ¿no? De pensar que las cosas pueden ir muy mal y para eso hay que estar preparado. Entonces, por eso es la ley de Murphy. Ahora, mientras contabas toda esta historia, yo era como el monito que está así en el cerebro. Así, dije, ahora todo tiene sentido. Y se me venía ese video de Enchufe TV, es que es la ley de Murphy. Ya, exacto. Sí. Ajá. Y todo va cobrando sentido. Un segmento que nos gusta hablar mucho es esto de cómo se lo idealizaban, cómo era la perspectiva que tenían versus la realidad. Ya, justo igual, otro capítulo de Enchufe, dices tú. Es verdad, no lo habíamos visto así, pero tenemos un segmento, expectativa versus realidad. Chuta, ¿Cómo ha sido en estos 2 años? Hoy que están sentados del otro lado y son las estrellas entrevistadas. O sea, es como cualquier historia de un emprendedor, ¿no? Es bastante momentos en los cuales te sientes el rey del universo y otros en el cual... No, te quieres hacer bolita, apagada la luz en el cuarto, en el piso, en una esquina y no quieres saber de nada. Para mí ha sido así. Muchos días. Una ruleta rusa completa. Una ruleta completamente. O sea, yo creo que los emprendedores jamás se cansarán de decirle al mundo que esto no es para todos. O sea, definitivamente debes tener muchísima inteligencia emocional y estar preparado para lo peor si es que quieres emprender. Porque es una montaña rusa muy emocionante. Yo creo que la expectativa, respondiendo a tu pregunta, es que los números que teníamos en YouTube y que seguimos teniendo, que son números bastante buenos, creíamos que se iban a traducir de forma proporcional en ventas. Es como, se nos viraliza un video de un foco inteligente, vamos a vender muchísimos focos inteligentes. Pero lo que pasó en ciertos productos es que nos dimos cuenta que al no tener el capital necesario, probablemente ciertos productos que vendíamos eran un poquito más costosos que la competencia. Pero nosotros, al ser este catálogo de productos, la gente conocía el producto, se enamoraba y se iba a Amazon. Era como, qué chévere, ¿viste el video de Murphy? Sí, qué cool, que no sé qué. ¿Viste esto que sacaron? Vacancísimo. ¿Dónde lo vas a comprar? En Amazon. Era como, ¿es en serio? Entonces, hay muchos productos que... ¿En serio? Te expliqué 3 focos y vas a comprar en Amazon. Exacto. Por favor. Entonces, ojo, que ahí viene cómo empezó a mutar un poquito el negocio y nos dimos cuenta que en estos problemas más bien hay oportunidades. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando compras en Amazon? Te compras una laptop en Amazon y tiene algún defecto de fábrica a los 2 meses. Tienes que ver qué pariente se va a regresar para reenviar, ¿ya? Primero... Parece que le ha pasado porque está echando... Totalmente, ajá. Es que no sabe lo que acaba de Acabamos pasar. de vivir algo así. Por mandar a comprar todo en Amazon, literal. Así, toda una experiencia. Exacto, entonces ahí viene... Alejandra se me reía, perdón. No, tranquilo. Alejandra me dice, oye, pero tú no eres del logístico. ¿Qué pasó ahí? Para e-commerce. ¿Qué está pasando? Así, como ya... Fue por no comprar en Murphy, ¿sabes? Your boss. Si hubieran ahorrado tema de impuestos y todo lo demás, porque hay como... Bueno, hay toda una explicación, pero lo que dice Carlos, yo solo para complementar, si te imaginas el escenario, yo creo que cuando emprendes nunca te imaginas el escenario negativo, nosotros lo imaginamos y decíamos, por eso la ley de Murphy, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero cada vez que crecemos y tenemos un equipo de personas que dependen de nosotros, lo peor que puede pasar es que dejemos a un montón de gente sin empleo. Lo peor que puede pasar es que nuestros inversionistas se queden con una deuda o nosotros nos quedemos con una deuda para nuestros inversionistas. Entonces, obviamente los riesgos van cambiando, van escalando y creo que eso tiene sus cosas positivas, pero otra vez es como empezar a medir estas cosas, ¿no? Entonces, todo emprendedor debe saber que en efecto el crecer está bien. A nosotros nos pasó que
precisamente por el video. Acuérdense que nosotros venimos de la creación de contenido y cuando un video se vuelve viral, de hecho el que más visitas tiene 5.1 millones de visualizaciones. Wow. Y al volverse viral, obviamente crecemos. La demanda ya nos avanza, tenemos que apalancarnos de etc. Pero obviamente hay otras cosas que a veces no calculas, llamémoslo así. Entonces tú quieres crecer y quieres aplicar blitz scaling, que es decir, crezcamos rápido y después ordenemos, pero resulta que cuando quieres crecer tienes que contratar gente y como tienes que contratar gente rápido, no sabes a quién estás contratando en algunas ocasiones porque no tienes un equipo de recursos humanos, porque el equipo son dos fundadores que tienen que empezar mientras están manejando su empresa, mientras están manejando una productora de contenido, también contratar, también ir a abrir un nuevo local. Entonces, como este crecer 3X fue para nosotros demandante y es una de las cosas que, por ejemplo, a la gente le decimos, ok, está chévere crecer. Y yo siempre lo veía, ¿no? Como, ¿por qué se quejarán si crecieron tanto? ¿Por qué se quejarán después? Entonces, ahora entiendo, ¿no? Porque también el tema de ir paso a paso sí es importante y sobre todo rodearte de gente que te pueda ayudar en este crecimiento, porque resulta que crecimos tan rápido que ahora recién es como que estamos organizando las cosas y como tapando huecos que debíamos tapar hace 3 meses, 6 meses atrás. Entonces, creo que eso en la montaña rusa, solo agregarle el tema de si alguien que está emprendiendo y está empezando precisamente y quiere escalar, que lo haga bien y que lo haga siempre con una base sólida, ¿no? Eso. Creo que lo más chévere es que el crecimiento nunca es lineal en primer lugar y que siempre vas a tener esta oportunidad de poder cambiar los problemas y ver esto es como lo más abajo, ya es el tope de lo que puedes llegar y ver desde otra perspectiva. Y creo que algo que recalco mucho de ustedes es que cuando tienes una persona que valida tu idea, en el caso de un fundador y un cofundador, las cosas pueden ser un poco menos solitarias, digamos así. Completamente de acuerdo. Yo estoy seguro que el Dani ha sido esa persona que más bien me ha dado una perspectiva, porque yo siempre cuando uno tiene un camino solitario, justo estábamos conversando con el Carl el otro día, ¿no? Un superhumano, justo también Ale había visto el podcast, y el andinismo... Se trata y mándalos a que vayan a ver. El andinismo de por sí, el andinismo que él hace es un trabajo bastante solitario. Sin embargo, él ha roto algunos récords ya. Para que tengan una idea, Carl Egloff es una persona que tiene los mejores tiempos para ascender a 4 de las 7 montañas más altas de cada continente. Wow. Ya, para que tengan una idea muy rápida, él ascendió una montaña, la quinta más alta del mundo, que es el Makalu, en 25 horas. Ascendió y descendió, algo que ningún ser humano ha hecho en la Tierra, en 25 horas. Algo que normalmente se hace en 6-7 días. Entonces, para romper esos récords, imagínense la fortaleza mental que debes tener. Es alucinante. Y justo él nos dice, no lo hubiera logrado si es que no hubiera estado con Nicolás Miranda, que es su segundo matrimonio, como él lo llama. Imagínense, él dice que descendía y se dormía. O sea, su cuerpo estaba tan cansado que se quedaba dormido. Y venía el Nico y le decía, Carl, hay que seguirle dando porque nos podemos morir acá. Entonces, no sé si el anime ha salvado la vida. No creo que todavía. Esperemos que no lleguemos a ese día. Pero ha estado muy, muy pendiente de ser esa perspectiva que te hace tomar mejores decisiones. Porque a veces cuando uno está solo dice, tenemos hipótesis medias extrañas de la cabeza y no son ciertas. Entonces necesitamos perspectiva. Más que eso es que tienes estas ideas extrañas, pero creo que estás tan condicionado por lo que la sociedad te impone, que dices como, tuta, no sé si estará bien, o mira todo el modelo de lo que están haciendo hasta ahorita y dices como que no, ok, tal vez sí hay otra forma, pero como nadie te las valida, es como que las dejas pasar de alguna manera, ¿me entiendes? Y te va complementando. Y esto es de varias cosas. Yo recuerdo cuando comencé Bow, hace 3 años, igual solo. Después fuimos 3 socios, luego 2. Y en esa dinámica sí te ayuda un co-founder, como del ser yo a ser nosotros. Y de ese nosotros también termina siendo ya en algún momento solitario también y ya empiezas a ahogarte. Antes me ahogaba solo con mis ideas, ahora me ahogo con mis co-founders. Y ahí es cuando comienzas a ir para afuera y empezar a tener mentores, empezar a darte cuenta que este mundo es de dar para recibir. Yo recuerdo esa frase que me marcó un mentor, una empresa top que está en varios países y me iba a dar solo 15 minutos y después de más de 1 hora y media, como, oye, ¿cómo te debo el favor que tenemos tanto en Latinoamérica esto, no?
Alexis, tranquilo. Esto se trata de dar para recibir. Y esa frase me dejó marcado, así que para quienes estén teniendo ideas, para quienes estén haciendo cosas, escríbanos a nosotros, escriban a los chicos de Morphy, escriban a la gente que esté en su sector, porque creo que también es parte de lo que hacemos. El escuchar a otras personas que ya lo han vivido te hace que cosas no te caigas, o te amplía la perspectiva, o te validan, y es tener esa inteligencia, porque en cada mentoría recuerdo eso. ¿Qué absorbes? ¿Qué no? ¿Qué te logró comprender? Porque a mí también, no sé, es tu negocio. En media hora, en una hora tampoco te voy a resolver. Tú no tienes idea. No tengo contexto de las cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente te abre, te ayuda. Así que dejarles de eso, que no tengan miedo a dejar un correo electrónico, a hablar a la gente. De hecho, sí estamos aquí con ustedes. Yo les dejé un mensaje súper sincero que estaba, recuerdo, en una fila como esperando algo y dije como... Les escribiré, capaz están ocupados en otros. Dije, ya, hagámoslo, ¿qué pierdo? Lo peor es un visto en Instagram. y aquí estamos, así que háganlo, desafíense, no se pierdan con sus ideas, porque a veces somos como el agua. El agua cuando está estancada, posada en una laguna, se comienza a podrir. Versus un río que está en constante movimiento, así que háganlo así con sus ideas. De hecho, justo lo que conversábamos ayer en la noche, me parece... Yo subí una historia ayer a mi Instagram donde decía, no tienen la idea de la motivación que hoy me da el que me digan que no. Porque antes sí era como chusa si me dicen que no. Es como cuando te dice una chica que no, ¿no? Si te pones mal, te sientes mal, ya después empiezas. Ves que la vida tiene muchos altibajos y vas a tener muchos, ¿no? Lo mismo me pasaba con el podcast, ¿no? Pero pasa lo mismo con muchos clientes. O sea, nosotros para pichar a inversores, para pichar a nuevos clientes, hemos tenido que recibir muchos, ¿no? Y de hecho yo creo que cada no te fortalece más y te ayuda a mejorar. Cuando estás practicando tu elevator pitch, cuando estás practicando tu cierre de venta precisamente, cada no que yo recibía me ayudaba a mejorar mi pitch, me ayudaba a mejorar mi discurso, mi forma de vender. Y ahora con los podcasts, porque otra de las cosas que hacemos ahora precisamente es invitar a gente crack. Y claro, yo les escribo y a veces me toca con mi asistente. Antes teníamos un asistente, el Osvaldo. El Osvaldo era un crack porque no sé cómo hizo y nos cerró con Rosalía Arteaga, con Roque Sevilla. Y yo no entiendo cuántos no recibió él para llegar a esas personas, pero era un crack y nos cerraba a todos. Y después cuando me tocó asumir eso a mí, pues me daba cuenta un poco más. Pero como te digo, ahora es una motivación y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que ahora tengo, ¿no? Cada uno de esos no me sirvió para el día de hoy saber que debo escribir mejor, que debo mandar un mail, que debo mandar... O sea, que no debo quedarme con el primer no, sino más bien insistir. El tema de no pierdo nada si le mando un mensaje a alguno de los grupos que quiero que sea mi inversionista. Queremos agradecer a Bow Company, que nos ha prestado su casa el día de hoy para este rodaje, que es un increíble auspiciante, envíos con propósito. Y que nos presta su casa y también nos financia en varias cosas. Es gracias a Bow y a Casa Nova, que está renovando su e-commerce y nos monta este showroom tan lindo que tienen acá. Pueden ir a chequear su página web. Y seguimos con esta entrevista junto a Morphy. Qué lindo, ¿cómo la están pasando, chicos? Súper bien, el vino estaba espectacular, la calidad del lugar es increíble. Estos dos conductores bien sexys nos han tratado increíble. O sea, ¿qué más? Yo no tengo nada más que pedir. Sí, es medio raro porque siempre estamos... Del otro lado. Sí, precisamente entonces... preguntando. Entonces ahora sentir el otro lado. Ya se me iban las preguntas para ustedes. Así. Pero chévere. Yo lo he pasado chévere y he disfrutado también. Porque siento que vibramos con cosas similares. Entonces es chévere. También emprendedores, también gente que quiere sacar el país adelante y que graba podcast. Qué chévere. Gente con propósito. Muy bien. Sí, buenísimo. Y que vemos a la tecnología como esa oportunidad de construir un mundo mejor. Una frase que repetimos usualmente en este podcast es que el mundo no tiene espacio para más empresas, sino para soluciones a los problemas que atraviesa este planeta y esta humanidad. Así que qué increíble poder conectar con ustedes. Y justamente, ¿cómo fue esa experiencia del podcast en sí? ¿Pueden contarnos cuál ha sido la entrevista que más les sacó de su burbuja? Primero quisiera comenzar con esa. Yo, de una, justo quería responder la primera, pero por eso mi cerebro hizo cortocircuito ahorita. Ajá.
tú cuenta eso y yo cuento más bien cómo empezamos los podcasts, ¿te parece? Porque Claro, es interesante. Verás, dentro de este proyecto de Vox Populi, yo le decía a Gabriel, que es mi socio de Vox, le decía, oye, hay un formato en Estados Unidos que es súper popular. Escuchaba mucho a Joe Rogan, que es como el papá de los podcasts. Lleva haciéndolo Claro, 12 bueno. años Wow. y hace 2 años Spotify le pagó $100 millones para que mude su podcast de forma exclusiva a Spotify. Wow. Entonces lo sacó de YouTube y lo compró a Spotify. Entonces es un ejemplo de lo que puede hacer un buen podcast. Así de simple. Entonces yo le decía, Gabo, podcast es el formato, porque no existe un espacio en el cual la gente pueda ser auténtica. En las mejores entrevistas de radio, la gente tiene una pose. Y por ahí una frase de Oscar Wilde que dice, la pose más aburrida es parecer normal. Entonces la gente siempre en las entrevistas tiende a por tratar de encajar o ser aceptada en la sociedad, finges algo que no eres. Los podcasts llegan a cambiar eso. Te muestras como realmente eres. Y le daba ese argumento, ya no sabía qué argumento darle. Decía como, ¿quién va a escuchar 1 hora, una conversación? 2 horas, estás mal. Claro. ¿Qué te pasa? Yo le decía, ¿no te ha pasado que cuando te vas a acampar, por ejemplo, y la noche está estrellada, y estás con seres queridos, amigos, familia, y estás pegándote una biela, y empiezas a conversar, y empiezan a surgir ideas, proyectos? ¿No te parece que en ese momento deberían estar 2 cámaras prendidas? ¿No crees? Y ahí es cuando le convencí. Le dije eso y me dijo, dale, está de intentar. Entonces me acuerdo clarito que yo toda la vida nunca me he comprado ropa, nunca me he comprado comida, nada. Era como que el Dani es testigo. Un día asomo con un nuevo micrófono. Y mi tarjeta a veces es reventada, pero asomo con lo último y lo mejor, porque siento que la gente debe tener lo mejor en cuestión de contenido. Entonces vine con una consola Yamaha, 2 mics medios básicos. Hoy grabamos el primer podcast. ¿De qué vamos? No me importa. Hoy vamos a poner las cámaras y vamos a hablar como cuando estamos pegándonos una biela en Fico, ahí en Ambato. Dale, empecemos. Y ahí en el 2017 empieza Vox Populi Podcast, en el cual hablamos de relaciones, hablamos de cuando nos terminaron nuestras parejas, hablamos... escuchaba. Ajá, ahí... Wow, me acaba de venir la mente. Ajá. Entonces, algo muy lindo que pasó luego de muchos años, porque el podcast tuvo una corta historia, llamémosle así. No duró mucho, duró un poquito más de 1 año, diría yo. Para mi gusto no fue mucho. Y la mayoría de podcasts ecuatorianos nos habían escuchado y habían dicho, oiga, ustedes nos inspiraron a hacer nuestro podcast. Y ahora hay 1000 podcasts de nichos y podcasts muy lindos, mucho mejor producidos, que son muy pegados. Pero siempre fue esto de consumir lo que está afuera y tropicalizarlo, ¿no? Siempre hay esta premisa que el Ecuador está como atrasado y que es necesario ponernos al día. Entonces ahí es donde nace. Ahora, muere el podcast de Vox Populi y nace el de Morphy, con algunas iteraciones que les puede contar el Dani, pero en resumen fue continuar con estas conversaciones muy interesantes. Básicamente, documentar conversaciones que normalmente se tienen en ciertos espacios donde no se los documenta, hay que documentarlos. Básicamente eso. Sí, yo solo agregar que cuando hacíamos podcast en Vox Populi sí teníamos otro enfoque y creo que estábamos en otro timing de nuestra vida también. Y hablamos de temas banales y a veces yo escucho o vuelvo a escuchar uno de esos podcasts. No he escuchado hace full tiempo, pero si lo vuelvo a escuchar me va a saltar algo en la venita diciendo que dije en ese momento. Pero creo que es parte de madurar en el contenido, ¿no? Los podcasts que se hacían en el 2017 para nosotros ya son muy diferentes a los que ahora hacemos. Entonces, claro, ya hablar de las relaciones, hablar de los chistes, las anécdotas del colegio, tal vez ya no es algo que nos llena, sino más bien nos llena el poder darles a otros emprendedores, a darles a otras personas otro sentido en sus vidas. Y creo que los podcasts precisamente son estos espacios que tienes para, en los tiempos donde estás en un viaje, por ejemplo, en estos tiempos muertos, te ayudan a llenar ese espacio y aparte que puedes disfrutar una chévere conversación, te llevas algo. Entonces, creo que eso es la magia precisamente de los podcasts y es lo que buscamos transmitir en cada capítulo. Entonces, para nosotros son minutos, horas donde tratamos de agregar la mayor cantidad de valor para que la gente sienta que es una inversión el poder escuchar alguno de nuestros podcasts. En la primera temporada tuvimos varios podcasts porque era en pandemia. No eran presenciales, eran videollamadas. Eran videollamadas. Tuvimos la suerte de contar con nosotros a Rosalía Arteaga, por ejemplo, una expresidenta. Pero sobre todo descubrir a la mujer detrás de Rosalía fue para nosotros, o sea, qué crack
que esta señora, qué crack es esta mujer, cómo no fue presidenta de nosotros, ¿no? Como país. Tuvimos un podcast muy interesante, de hecho, el más escuchado en nuestra primera temporada fue con Roque Sevilla, y entender precisamente las ventajas comparativas y competitivas que tenemos como país. Y claro, el escuchar a una persona de 70 años y más para dos jóvenes que recién están empezando es súper chévere. Pero también es chévere para cualquier persona que está emprendiendo en el país, pero también es chévere para cualquier ecuatoriano porque te hace sentir más ecuatoriano y te hace querer vivir aquí en este país y no migrar. En la segunda temporada, por diferentes temas, ya no eran entrevistas. Más bien hicimos una iteración en conversar mucho de tecnología porque creemos y estamos seguros de que la tecnología puede cambiar nuestras vidas y va a cambiar nuestras vidas y está cambiando nuestras vidas. Y tratábamos de, miren, nosotros estamos con estas mega tendencias en el mundo, ¿por qué no hablar de esto aquí en el Ecuador también? Tratamos de hacerlo. De varios temas, desde realidad virtual, informática, un montón de cosas, ¿no? Criptomonedas, cómo comprar una computadora. Y nos fue bien. Y en la tercera temporada, como ya otra vez retomamos, Carlos ya viene a vivir a Quito y ya retomamos el tema de la presencialidad, pues dijimos, vamos a hacerlo. Es otra dinámica, ¿no? Sí, o sea, el tema ya de ver a los ojos a las personas como que te cambia todo el chip, todo lo que, la energía precisamente, la energía es todo. Ya la sientes. Y yo creo que solo para quedarme con un podcast, yo, por lo que fui deportista y todo lo demás, me quedaría con el de Carl, pero a toda la gente... Que es el que ya les mencionamos, el último que vayan a tuvimos. escucharlo, vamos a poner en la parte de aquí abajo. Muchas gracias, cracks. Pero el que también me sorprende es el de Matthew, ¿no? Porque, claro, Carl puede ser una persona que tiene muchas cámaras y que tiene cámaras a nivel del mundo por los múltiples récords, pero Matthew es una persona que pasa por la calle desapercibida, pero cuando empieza a hablar es un tipo que tiene una energía bárbara y que tiene un conocimiento del país como tal y de lo que está pasando en el mundo que te vuela la cabeza y dices, Dios mío, quiero a este hombre escucharle durante 2-3 horas más. Entonces fue un crack, le conocimos de hecho en Cuenca personalmente, yo lo seguía en LinkedIn hace algunos años, pero ya conversar con él fue una experiencia. Otro level. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿A qué rato escuchan podcast ustedes? ¿Cuando hacen qué están haciendo qué cosa en el día? ¿O escuchan audio, video? Y también a su audiencia, que pongan en los comentarios. Sería chévere. Totalmente. Estaba pensando en eso. Y decía, porque el otro día mi contadora, estábamos acá y dije, sí, yo les escucho mientras lavo los platos y mientras plancho. Sí, para todas las voy a decir eso en un capítulo. Para todas las mamitas contadoras que estén en este momento planchando, lavando, se sientan identificadas, déjenos su comentario de apoyo. Y también, bueno, respondiendo a la pregunta, dale tú, que yo ya fui con esa primera intro. Yo soy una súper consumidora de podcast. O sea, yo me puedo consumir 3 horas diarias de podcast fácilmente. Entonces, justo hoy apenas me levanté, me fui a entrenar en el trayecto de entrar, o sea, de mi casa al lugar de entrenamiento, de regreso, cuando me baño, cuando me maquillo. O sea, siempre estoy escuchando podcast, siempre. Y bueno, también mantiene mi cerebro bastante ocupado, ¿no? Y también, pero yo creo, bueno, también cuando, digamos, no estoy con mi familia y tengo la posibilidad, porque también es el hecho de que te enfocas mucho en el podcast, ¿no? Entonces, trato también de mantener un poco mis límites, porque imagínate una cena escuchando un podcast, no tiene nada que ver. Claro que sí. Yo cuando salgo a caminar, escucho podcast. Cuando me baño me encanta escuchar música a alto volumen, en cambio, y no me concentro. ¿Le haces al karaoke ahí en la ducha? Claro, también. Me encanta bailar. Y creo que sí soy bueno haciéndolo. Cantando sí soy terrible. Pero igual lo hago solo en la ducha. Y después igual cuando estás... Hay gente que hasta cuando lava platos, literal, no sé, yo creo que se me va como 2 minutos. Más me demoro en poner el podcast. Y en la noche creo que es mi momento favorito. Me encanta. Y bueno, puedes quedar hasta un corto esto. ¿De qué podcast les gusta escuchar? ¿Qué pueden compartir y dejarle al público? Yo puedo comenzar con Morphy, de Network ese, ahora solo de Network, que te nutren bastante la cabeza. Hay uno que me di cuenta que yo consumía bastante contenido solo empresarial. Hasta hace poco no veía nada en Netflix, en YouTube, solo documentales. Comencé a ver y escuché al CEO de Rappi diciendo eso y fue como que ni escuchaba ni música y fue como, qué rayado tipo, qué tan roto está para que solo escuche esto así. Bueno, no sé, ojalá no me hateen abajo. Pero, no sé, comencé a ver también hay uno que se llama Hueveando. El Hueveo también, de Guanaco. Uno Hueveando que hacen 2 chicos
Lexar y... Sí, justo de Santo Domingo, y de Santo los Domingo. chicos dulces. Ajá. Ajá, el otro día llegué de la nada a ese podcast y dije, ¿cómo un podcast? Con la exnovia de Steven, así como... Y me quedé viendo media hora y me gozaba. Y hoy veía uno con el papá, así que dije, wow, qué loco. Pero es bacán también eso, como esa conversación que a veces solo te metes, ¿no? Como a estar conversando y a Claro. veces, usualmente que te nutre el cerebro y a veces que solo Te distrae y ¿no? te Un po- entretiene. Un Ajá. poquito. ¿Qué podcast nos pueden dejar brevemente para que la gente pueda Yo, consumir? yo tengo uno en habla hispana e inglés. El de inglés es el de Lex Friedman. El Lex Friedman es un podcast abierto, pero tú lees los títulos y es como Mark Zuckerberg. Luego está Ray Dalio, que es como un founder y reinversionista. Y Wow. gente, o sea, es como que si tú tuvieras el deseo de conversar con las personas más influyentes y poderosas del mundo, y el man lo hace. Entonces, muy bueno. Es un poquito técnico, pero si escuchan el inglés o se entienden inglés, recomendadísimo. Se llama Lex Friedman. Y en español, el de Dani, somos fans de Emprendeduros. Dos mexicanos que hablan de economía, de finanzas, de emprendimiento, que no tienen filtros. Alejandro Salomón, que es un emprendedor serial, es hasta un poquito agresivo en cómo se comunica, pero muy entretenido, no tiene filtros. Hace analogías a veces sexuales de la economía. Y es como que te hace reír mientras aprendes. Me parece muy, muy chévere. Esos dos. Emprende Lantam también me acuerdo, ¿cierto? De otro. Ah, sí, es muy bueno. Súper bueno. Muy bueno. También he escuchado. ¿Tú, ¿Tú? Dani? Mientras piensa Dani, ir intercambiando. Wow, a mí me encanta uno que se llama The School of Greatness, de Lewis Howe se llama. Entonces Ya. el man como que te da datos como que en el tema de productividad, mental health, salud, y lleva a científicos, entonces como que científicos Wow. de Harvard, Oxford, y te va diciendo como que, ok, la dopamina se crea así, pero porque esto genera en tu cuerpo y bla, 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 y entonces generas hábitos así. Eso me gusta full. Y de ahí varios. Hay uno que estoy escuchando recién que se llama Cracks Podcast del Oso Traba. Sí, es el Buenazo, Bueno, buenazo es muy también, bueno. súper bueno. Pero varios, o sea, la verdad Juego de es que- Humanos. También. Tú llegaste Ay, a Juego de no. Humanos como fan de Juego de Humanos Sí, y luego yo era la estamos groupie. aquí. No. ¿En serio? Qué No, no, increíble. sí nos conocíamos. Ay, decía. Ajá, sí nos conocíamos, pero Juego de Humanos también me aportó muchísimo valor. Y más del tema de ser vulnerable, que justo Carlitos dijo al inicio, que hay un estereotipo muy marcado y es el hecho de que ser vulnerable está mal y no está mal. Créeme que creas las conexiones más bonitas cuando eres vulnerable. O sea, la gente cuando se muestra real es tan fascinante y eso me ha traído. De hecho, Completamente. sabes que cuando le dice eso, recuerdo el de Raúl Santana, es nuestro podcast más escuchado y más visto. Tiene creo que como 60,000 visitas del día de hoy que estamos grabando. Y precisamente hablamos mucho del tema de salud mental y de lo frágiles que podemos ser. Imagínate un tipo que es actor de la película más vista de Ecuador y probablemente una de las más vistas en Netflix, en Latam, y que te dice, mira, yo estaba roto cuando grabé eso. Entonces, solo como para, Sí. para acordarme de lo importante. Y de ahí, para recomendar Tim Ferriss, de hecho tiene tanto su podcast, pero también tiene un libro que se llama Titanes, donde... Me encanta, lo tengo en mesa de noche, 800 páginas de Claro, puro conocimiento. wow. Claro que sí. Es un libro precisamente como para que la gente también tenga estas ganas de leer el libro y de escuchar su podcast, donde entrevista a gente que tiene éxito, llamémoslo así, en la vida y va buscando estos patrones, ¿no? Estos sinónimos, llamémoslo así, va tejiendo un hilo conductor en todas sus historias. Y de ahí, en español, hay uno que se llama Guerra de Negocios, que me gusta. Espectacular. o sea, Es buenazo. Dios mío. Es buenísimo. El Dani me hizo escuchar el otro día el de Snapchat y estaba como mi cerebro. increíble. No, es una Esa es súper buena locura. historia. Él me recomendó ese y me lo vi todo, creo que en un fin de semana. ¿En serio? Sí, es Qué buenísimo. locura. Sí, Yo tiene una manera de me escuchar. fui a operar los ojos, les cuento, en Bogotá y estuve Por eso como- estabas hecho el sexy, ¿no? Claro, ¿Cierto? por eso estoy con gafas. No es ¿no? porque para, es creído, para la es gente que creído. está en Spotify puede ir a Y ma- YouTube para que nos vea Exacto. lo hermosos que estamos todos en el podcast del día de hoy. También recomendando otros podcasts hablando ya desde el lado humano, desde la vulnerabilidad, desde las emociones. Creo que es importante recomendar Despertando Podcast cuando inicias el día. Son
como shots de energía, de meditación que te sirven Son un cortitos, montón. ¿no? Son es lo que es cortitos, full, minutos. full bueno. Es un buen Ajá. 5 formato, 10. ajá. Pero ya despiértate y saca la cosa de yoga o tu misma cama, porque si no te vuelves a dormir. Ya me ha pasado que solo es como, a ver, ya me voy a levantar con la meditación y después ya está reproducidas 4 capítulos. Después así también. Se llama Despertando. Que como, ¿qué pasó? 20 Ajá, minutos no sé. después. 20 minutos y 5 capítulos después, el universo de Trora, la historia de una startup que está increíble, está buenísimo. Hay meditación guiada, Latitud Podcast, Máquina de Ventas. Ese es también un ese lo he podcast escuchado. súper, ¿No? súper Ese pro. de máquina de ventas es súper, súper chévere. Tiene un tema de sonorización atrás increíble, pero más desde el contenido de valor. Es un colombiano y un mexicano que te explican como que tips de ventas, obviamente, pero es muy, muy bueno. Ujú. Qué interesante. Entiende tu mente también, no sé si han visto ese. Ay, No. Entiende tu mente. Son 4 españoles. Imagínense qué tan viejos seremos en podcast que el podcast de Vox Populi, cuando lo teníamos, llegó a ser el número 3 en el país y uno de los 10 primeros en la TAM. Ojo, teníamos buena audiencia, pero sobre todo creemos que era porque no había muchos podcasts. Claro, no había Entonces, contenido. Cuando ustedes me hablan de un montón de podcasts que yo no he escuchado, Ah, digo, no, ahora hay un montón. claro, Claro. hay un montón. Y creo que ese es otro problema, ¿no? ¿Cómo en la era de la información te quedas a la final con uno? Porque hay tantos que es como, bueno, ahí. Totalmente. Pero debe estar en la lista el de Morphy, el de Juego de Humanos, de ley. Por favor. Pónganlo ahí, De ley. recomiéndenlo. Nos vamos a comerciales. Volvemos con Juego de Humanos. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. ¡Volvemos! Yo le estaba hablando a esa cámara y la tenía desactivado. Con esas voces de radio. Que De estábamos radio, hablando. claro que sí. Ah, qué chistoso, ¿no? Claro que sí, bienvenidos, qué gusto. Qué rico la estamos pasando, ¿no? Se siente una energía deliciosa en este espacio. Son las 6 horas. Son las 6:28 de la tarde en Juego de Humanos. Y avanzando, justamente lo decía, tras cámaras, tenemos un espacio y en esta temporada queremos enfocarnos en todos los creadores. Todas las personas que se atreven a desafiar el status quo en pro de un mundo más humano, sostenible y colaborativo. Y en ese orden de ideas también comenzamos a invitar artistas, creadores, gente que les amplíe la perspectiva de vida, porque no solo de los negocios está, yo creo que mucho del nivel de conciencia que se ha ido generando ha sido de, no sé, ¿qué pasa, Alejandra? Me fui yo, pero me encanta dejar esta parte en el capítulo. Cuéntame un poquito de qué te matas de la ¿Te risa acuerdas hoy. la temporada 7 de los monos? Ah, sí. Sí, sí. Es que nosotros haciendo pruebas, tratando de ser inclusivos, hicimos un chiste como que la temporada 7 súper desviados, ya creo que vamos a hacer, ¿cómo es? Entrevistas a monos. Amor, así es que dice animadas. ajá, comenzamos con emprendedores de Stardust, Ah, Latam. ya lo Tercera cacho. temporada ya están metiendo artistas. O sea, ya la séptima estamos con monos. Así, solo Ah, ya, juego ya. de humanos. Digo, ¡guau, guau! Así, súper inclusión. Uy, es demasiado. Alejandra se moría de la risa. Así, ya no solo para humanos. Y volviendo con lo que les estaba comentando un poco, creo que lo importante es empezar a agregar valor. Y desde esa óptica, conocer el humano detrás del personaje es una base. También queremos enfocarnos en el diseño de humanos, que es la forma en la que hemos tratado de definir, en donde queremos tocar emociones, va a haber ciertas meditaciones, vamos a comenzar a traer a gente enfocado en cómo haces en el bienestar del humano detrás de una empresa, del humano detrás de un podcast, detrás de una marca o de un artista, que es importante porque muchas veces nos desviamos y nos enamoramos de lo que estamos construyendo y nos olvidamos de nosotros. Que si nosotros, recuerdo una frase que me decían, si tú estás bien, tu empresa está bien. Y tu empresa no es tu hijo. Tú te llamas así, la empresa es esto, la empresa tampoco es una familia, es un grupo de alto rendimiento que le escuchaba al CEO de Platzi. Entonces todo esto te hace
quitar esa romantización de las cosas sin perder esa esencia, porque también es fuerte hablar. Un equipo de alto rendimiento, un equipo es una palabra fuerte, tiene mucho por detrás. Y con todo ese contexto inaugurando en esta temporada, quiero empezar. Vamos a tener 2 espacios de vulnerabilidad, de fucked up moments, porque como ustedes lo decían, me pasaba en varios podcasts, que a veces escuchas el podcast y dices, wow, qué exitosos de ellos, me llevo 2 cosas o 3 cosas interesantes, pero más que eso me siento deprimido porque están a 10 años luz de mí y yo ya tengo 35 años y lo ponen por edad o por otra cosa, o por views o por X cosa que queramos comparar. Los humanos nos encanta comparar cosas y nos deprimimos, nos sentimos más lejos, ¿no? Pero el éxito es un cúmulo de fracasos. Así que pasando a fucked up moments, chicos. Mi voz de la primera temporada hoy me siento más libre y está chistoso. ¿Qué recuerdan de estos lados vulnerables? Primero, ¿cuál ha sido el momento de esto que tú me decías que te encierras y te decías bolita? ¿Cuál se le vienen a la mente que nos puedan compartir de sus fracasos más grandes? Pueden ser empresariales, intelectuales, emocionales. Encantado, se me viene uno a la mente. Para que tengan una idea, Morphy tiene actualmente 180,000 suscriptores y somos el canal de tecnología más grande del país, ¿ya? Pero hay una cosa que se llama síndrome de youtuber. Les voy a explicar. Hay un libro que se llama 10,000 horas. Se supone que tú, para volverte un especialista y puedes incluso aspirar a una medalla olímpica, según el libro, invirtiendo 10,000 horas de tu vida en algo. Puede ser en natación, en ajedrez, puede ser en emprender, puede ser lo que sea. Puedes incluso llegar a ser presidente, según este libro. Tienes que invertirle 10,000 horas. ¿Por qué? Porque existen unas reglas claras que tienes que llegar a dominarlas con horas de vuelo. Así de simple lo pone este libro. Pero lamentablemente en el mundo de creación de contenido las cosas no son así. Porque puede ser el día 1 de febrero del 2021 el creador de contenido más popular de un país, pero en cuestión de minutos el algoritmo puede cambiar. Entonces esto conlleva a que muchos creadores de contenido, no muchos, de hecho todos, pasan por depresión en algún momento en su carrera. Porque siguen haciendo mejor o igual las cosas que en los últimos meses y años, pero su performance y su desempeño en las redes sociales va para abajo y decrece. Ya no hay un campo de crecimiento porque las reglas cambian. Entonces imagínense volverse un experto en algo y que de la noche a la mañana cambien las reglas del ajedrez. En este caso que el Dani es un crack jugándolo y ha tenido muchos éxitos en esta carrera. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque me conecté tanto con lo que dijiste hace un rato. YouTube para mí, mi canal de Morphy, es como un hijo para mí. Y no debo tratarlo así, porque obviamente soy un ser humano independiente y eso simplemente es un resultado de mi trabajo. Así de simple. Pero al cambiar tanto las reglas de YouTube y de TikTok y de Facebook y de todo este contenido, no tienes el mismo alcance. Y de hecho, en los videos que más te esfuerzas, son los que menos mejores va. Cualquier creador de contenido en la historia les va a decir que los videos más virales que tienen son unos que se les ocurrió hacer un miércoles y lo grabaron esa tarde con su cámara mal parqueada, salió mal el audio, video viral. Y hay videos que trabajas meses completos y te sacas del aire y dices, no, esto lo va a pegar, la va a reventar, porque ya sé cómo funciona el algoritmo y esto y el otro, y metes dinero y tiempo y todo, y tiene 1,000 vistas. Entonces, sí creo que mi fucked up moment es reconocer que al final del día, por más que ponga todo mi trabajo en ello, en la industria que estoy, hay demasiadas variables que no puedo controlar. Entonces, para que mi salud mental no se vea como arrasada por lo que hago, al final del día tengo que entender que no puede convertirse esto en mi vida, porque se puede llevar mi vida. Así de simple. Tiene que ser algo en el cual, sí, deje todo en la cancha y lo haga con todo mi trabajo, pero tengo que asumir justo la ley de Murphy, que puede ir mal. Y eso me tengo que recordar todos los días para poder pensar en el siguiente video más bien y no dejarme lastimar por lo que está pasando con el video que me saqué el aire haciendo. Eso es como mi fuck up moment. ¿Y cómo ahora uno se deprime con 1,000 views, no? El otro día me invitaron a una charla que eran 200 personas y era increíble. Me sentía súper nervioso hablarle ante 200 personas, 200 humanos. Y me pasó lo mismo. Volví
Y dije, wow, veo un video que solo vieron 1,500 personas. Solo 1,500, dices, o sea, y me recordaba de esos 200, era 5 veces más grande en donde yo estuve. Y ya no es esa valoración y esta ponderación y es raro el juego de humanos. Dani. ¿Sí estamos bien? Sí. Ya, perdón. Tiene que ver con la parte personal más bien, porque es una parte que cuando emprendemos descuidamos, siento yo de mis anteriores experiencias. He tenido la suerte de quebrar algunas empresas y algunos emprendimientos antes. ¿Y por qué te hablo de suerte? Precisamente porque sé que hay mucha gente que quiere emprender y todavía no ha vivido eso. Y tal vez yo ya lo he vivido en algunas ocasiones y como que tengo la experiencia de saber llevar o conllevar este tema en específico, porque me han costado horas de vuelo, como dice el Carlos, ¿no? Pero hay algo que yo no estaba preparado para vivir precisamente, y que era que en tu historia personal tú planeas realizar un proyecto de vida personal y te imaginas estar con una pareja y casarte y hacer un montón de planes, y tal vez tienes como este proyecto de vida tuyo que tiene que ver con familia, y tienes tu proyecto de vida que tiene que ver con la empresa, y tienes un proyecto de vida que tiene que ver con cualquier otra cosa, ya que te llene. Pero resulta que no somos una mesa que puede estar siempre con las 4 patas sobre el suelo, sino que más bien debemos irnos balanceando, ¿no? Y es lo que me pasó precisamente, que dejé mucho mi vida personal de lado y fue un momento de quebrar precisamente, no en la empresa, no en lo monetario, sino en lo personal. Y claro, acabé devastado con una crisis de ansiedad, sin saber cómo manejar estas emociones. Y como tú lo decías, cuando la persona que está liderando un grupo está bien, todo lo demás está bien, pasa lo contrario también. Cuando estás mal y llegas ya sin ganas de llegar a trabajar, la gente te ve, la gente que trabaja para ti te pregunta y es como tienes que dar tu mejor versión. O cuando estás grabando un video, cuando estás grabando un podcast y la gente no sabe que acabas de tener una crisis de ansiedad en la mañana, o que tuviste ideas de acabar con tu vida en la noche. Entonces, creo que ese tipo de cosas también son esos momentos que a veces a la gente no le contamos, precisamente por este tema de no sentirnos vulnerables, de ser los más capos, pero que sí debemos ver. Entonces, otra vez vuelvo a la idea de la salud mental, que es primordial. Y también este tema de, por más chévere que nos pueda ir en una empresa, en un emprendimiento, al final debes saber que cuando regresas a casa tienes ahí, creo, a tu mayor tesoro, a tu mayor felicidad, y donde debes cultivar, ¿no? Entonces, ese creo que para mí ha sido el momento así que me he sentido más como acabado, por llamarlo, acabado de alguna forma, ¿no? Es que totalmente en el juego de humanos, en Instagram y LinkedIn, tenemos que mostrarnos como esta parte hermosa, todo está increíble, soy un gran emprendedor. Ves estas rondas de levantamiento de capital y muchas veces no quieres ni por qué levantar, pero es del ego de estar en Forbes y que te hagan una entrevista y este tipo de cosas, que es tal cual como el man que va al gimnasio porque no se sentía valorado y quiere a través de su cuerpo ganar ese estatus y esa valoración. Lo mismo pasa en las empresas, lo mismo pasa en distintas ópticas del juego de humanos. Qué valioso. Yo solo quiero agradecerles, chicos, por esta parte en específico, porque sé lo duro que puede ser vulnerable, pero también lo valioso y todo lo que cuesta y todo el mindset que se ha cambiado para poder estar aquí ahora. Poniendo un título amarillista, así, de inicio del podcast. Tienen que hacerlo. De hecho, el algoritmo de YouTube impulsa mucho miniaturas como el extra. Al final del día, sí, eso es algo que deben saber, chicos. Acuérdense que su podcast tiene mucho propósito y eso es lo importante del contenido. El cómo la gente da clic, pueden prostituirlo todo el día. La miniatura... Pasa nada. El famoso clickbait. El famoso clickbait, exacto. Claro, hay gente, solo esto ya para darle información de valor a ustedes como creadores y a la gente que nos ve que algún rato quisiera crear algo para su empresa o su marca. La miniatura y el título es del 70% de lo que tú haces como creador. Hay creadores precisamente que piensan primero en la miniatura y en el título antes que todo lo que viene después. Imagínense ese proceso creativo en el cual ven la miniatura y dice, si esta miniatura pega, el video va a pegar. Y ahí se ponen a desarrollar el video, luego de diseñar la miniatura. Wow. Es que así damos clic, ¿no?
Así damos clic. Es un escaparate. Es una psicología también atrás, ¿no? Claro, Exactamente. y lo mismo pasa en TikTok, por ejemplo. Antes nosotros sabíamos que para YouTube debíamos cautivar a los espectadores los primeros 30 segundos. En Instagram, en un Reel, los primeros 15 segundos. Y ahora en TikTok. Es 3 segundos. Tienes Sí. 2, 3 segundos para captar la Entonces, atención. ¿cómo vamos cambiando eso? Y nosotros sí somos, o sea, ahí donde nos ven, nosotros somos todo tenemos en data y todo lo analizamos. Y si ustedes ven nuestro calendario de contenido es... nosotros no creo que seamos tan talentosos como otros creadores de contenido que lo hacen súper bien y no necesitan hacer todo lo que nosotros hacemos para pegar. Pero claro, nosotros tenemos todo un dashboard donde analizamos cada uno de los componentes y tratamos de sacarle ciencia. Y sabemos qué es lo que funciona, qué color, qué título. Pero aún así, como dice el Carlos, el algoritmo puede cambiar de un día para el otro y ya tenemos que aprender con él. Entonces, Y que sobre todo también estamos en un espacio que es de nicho, ¿no? Sí. Sí, Volvemos sí, en sí. el juego de humanos, solo el 1% de los humanos son emprendedores, ¿no? Pero ustedes ya se iban a poner más inclusivos, ¿se acuerdan? Entonces ya van a ampliar su nicho. Claro, tenemos todo un ejército de monos que nos pueden escuchar. Podemos llegar a ser el podcast número 1 de monos tan rápido. Así como, hola, bienvenidos al podcast número 1 de monos. Iba a hacer una broma cuando dijo monos. Iba a decir, hola, mi ñaño, hola, mi llave. Pero no estamos hablando de ese tipo de... Claro, y luego caché. Entonces dije, no vale la broma. Fue brutal la risa que uno va. Ay, Chicos, ¿se arrepienten de algo? Chuta. Es que no quiero responderte la típica pregunta del cliché de no, lo haría todo otra vez. Pero lamentablemente al hombre que le ven ahorita aquí es un resultado de todo su pasado. Entonces creo que no quisiera estar en ninguna otra posición que la que estoy ahorita. Así que te diría que no me arrepiento de nada. bien. Ujú. Por 2, pero yo sí quisiera darle condumio, ¿no? Ajá, sí, sí. No, Pero claro, más bien no experiencia quieres, Título, por favor. no quieres responder por 2. Dame Ajá, más bien. algo, dame Que si no- contenido. Exactamente. Pero yo me arrepiento de no haberme despedido de mi padre. Porque mi padre falleció cuando yo tenía 16 años y fue una de las cosas que más llevo, ¿no? En mi vida. Entonces, sí es una de esas cosas que vuelvo y digo, chuta, ¿por qué no le abracé? ¿Por qué no le di un beso cuando pude? Totalmente. Así que vayan a Súper poner valioso. pause y abracen a su perro, a su padre, a su novia o a la persona que está al lado, porque la vida se compone de momentos, ¿no? Cuando comenzamos este podcast ya es pasado y el futuro es un totalmente incierto. La vida se compone de un día a la vez y de momentos. Así que de verdad pausen y valoren a la gente que está al lado, que no sabemos hasta cuándo van a estar. Chicos, ¿qué les dirían a sus yo de los 20 años? Chuta, intenta resolver cómo no procrastinar tanto. Porque en esta época en la cual tratamos de maximizarnos como seres humanos y tratar de sacar cada segundo, tampoco creo que sea bueno, hablando de salud mental, nos podemos llegar a quemar. Pero sí siento que pasé muchos meses de mi vida en distintas edades como divagando por la vida, sin un propósito que es este podcast. Entonces, hueviando. Que al final del día incluso la gente que te habla de salud mental dicen que es necesario para crear cosas, ¿no? Es en esos momentos de aburrimiento que nacen grandes ideas. Pero creo que yo sí me pasé un poquito. Tal vez hubiera logrado un par de hitos o cosas de mi vida un poco antes. O tal vez no hubiera sido lo que eres hoy. Dígale. Y que también algo que quería decir es que el after, vayan a los afters. En el after nació Morphy. Uf. Es necesario. Sí, O sea, sí, hay sí. muchísimas cosas que pasan cuando estás sentado tras el telón o escuchando en un evento así como, claro, sí, comiéndote ahí unas aceitunas o un vino, pero muchísimas cosas pasan en el after. Así que, Ahí es donde más negocios se hacen, vayan al ¿no? after. Exacto. De hecho, a mí me ha pasado que más negocios he hecho en el after entre tragos que ya en la reunión formal de networking, supuestamente. Exacto. Yo eso sí, eso por ejemplo, yo sí le diría a mi yo de 20 años. Anda más after, anda Muy más buen consejo. discotecas, besa más personas. Y ya. Bien, es parte del programa. Alejandra, me encanta verte sonreír tanto. Ha sido, creo que el podcast. Creo que de los que más dinámicos también, ¿saben? Uno Qué también cool, va qué sacando cool. más su personalidad. Deben verme en la temporada 1, capítulo 1, como más serio y todo. Y cuando me veía, creo que también ese ha sido el feedback que he recibido, ¿no? Como sé más tú, si tú eres un man que estás así todo el tiempo. Y, Dale. y qué bien que no estemos en radio, ¿no? Para estar todo el tiempo así, hablando. Así que- Con la hora.
Con la hora, sí. La hora romántica. La hora romántica hoy. Desde la Casa Bow, que les agradecemos un montón. Casanova también. Y a Casa Nova. Qué increíble estar en este espacio. Estamos llegando a la parte final, chicos. Y bueno, hemos ido al pasado. Estamos disfrutando el presente. Y es hora de ir al futuro. ¿Cómo ven el mundo en 10 años? Uf, qué buena pregunta. Le acabas de preguntar a un fan de 2 piezas de multimedia. Fan de Ready One Player. No sé si han visto esa peli o han... Es como Bien. boom. El Bien, cerebro. bien. ¿Has visto Ready One Player? Atención. Es básicamente un Red futuro distópico en el cual la realidad virtual se apodera de nuestras vidas. Estas gafas en las cuales te transportas a otro mundo. Pero esa pregunta cuenta la historia de lo que va a pasar, pero lo más heavy es que solo hay otra pregunta que vamos a responder, que es cuándo va a pasar. Porque de ley pasa. O sea, de ley. Solo para darte un ejemplo, y esto es una de las ideas que yo tengo de muchos departamentos en Quito en los próximos 10 años. Vas a ver un cuarto de 2x2 con una fila entera de comida de Uber Eats, pero así fila, caja de alitas, de pizza botada, de nada, una pinche lámpara y un colchón en la otra esquina del cuarto. Eso y una suscripción ultra premium a unas gafas de realidad virtual. Es un futuro un poquito triste para muchas personas que no sepan lo que estamos haciendo ahorita con nuestras vidas. El consumo excesivo de redes sociales y de tecnología, ojo, y lo están escuchando de alguien que promueve la tecnología, es el equivalente a fumar tabaco en los 80s en la sala de espera donde nacen los bebés. No sé si sabían, pero en los 80s la gente fumaba dentro de hospitales, dentro de aviones, y luego de muchos años de estudios se dio cuenta que eso literalmente nos estaba matando. Cáncer al pulmón. Las redes sociales son el equivalente a eso. Es heavy. Recién hicieron una encuesta a centennials y les dijeron ¿cuánta plata te tendría que dar yo para que dejes el celular? Y los centennials respondieron $5 millones. Un centavo menos no acepto. No, ahora somos personas que no vamos al baño sin nuestro celular. Tenemos ansiedad, nos causa... Es como que te sientes que estás desnudo. Y eso está mal. Entonces va a haber 2 personas. Van a ver los que están reconectadísimos con la naturaleza y su familia y tienen horas y reglas súper claras de ayunos de dopamina extremos en los cuales una semana están sin el celular porque saben que eso es salud mental, y los que van a estar completamente inmiscuidos y metidos en las tecnologías más avanzadas, en los cuales no van a poder vivir sin eso. Entonces hay que empezar a tomar decisiones desde ahora en qué lado debes de estar, porque se vienen cosas poquito fuertes para el futuro. Ajá. ¿Cómo ves el mundo en 10 años, Dani? Es curioso porque mi tesis iba a ser de futurología, precisamente. Es algo que no te hablan mucho en la universidad, pero tenía un profe, Jean Paul, le voy a mandar este capítulo para que lo vean. Y el tipo está obsesionado por el futuro, precisamente, ¿no? Y planteábamos varias cosas y resulta que muchas de las cosas que planteábamos pasó en pandemia. Por ejemplo, yo veía supuestamente que todos íbamos a recibir clases tras una computadora. Decía, ay, pero eso no va a pasar. Si todo el mundo está aquí pagando por uno. Bueno, pasó por la pandemia. El tema de logística, el tema de envíos más rápidos, por ejemplo, ahora lo estábamos conversando. Siento que va a haber cada vez el tema de la última milla. Hay muchas empresas en Estados Unidos, en China, en otros países que están pensando en cómo bajar segundos. O sea, ellos no hablan de minutos, hablan de cómo bajar segundos en última milla. Entonces, como estar hiperconectados precisamente, y obviamente en algo que coincido con el Carlos, este tema de vivir otra realidad, ¿no? Y no como la declaración de la modelo que escuchamos y se viralizó en nuestro país, sino más bien tener un universo aquí, tener el famoso metaverso, en el cual vamos a tener muchas cosas valiosas y otras cosas que igual van a ser como no tan chéveres, ¿no? Pero sí esta mirada a que cada vez vamos a ser aún más globalizados. Y si el día de mañana tú quieres irte a la mejor universidad del mundo, no vas a tener que pagar tanta plata porque vas a tener unas gafas que te van a evitar el transportarte, ¿no?, a otros países. Y sí veo como uno de estos peligros el tema de las relaciones que no van a ser tan genuinas. Al final te vas a enamorar de un holograma, te vas a terminar casando con una persona que ni siquiera conoces y que no sabes dónde está y que no sabes qué está pasando detrás de. Y al final, este tema de la curva precisamente de humanos que estamos en el mundo, que lo estamos habitando, va a disminuir. Entonces,
sí veo un mundo más solitario que el que ahora lo vivimos, ¿no? Si quieren que esa pregunta sea mejor respondida, solo vayan a ver Black Mirror. Y eso es todo lo que necesitan. Todas las... Es una locura, ¿no? Sí. Y lo interesante de Black Mirror es que es un retracto de la realidad actual vista desde cierta óptica que nos saque. No está hablando de un futuro distópico, está hablando de la realidad actual, solo cambiándote el enfoque para que veas lo pendejo que estamos desde otro ángulo. Porque si lo vemos desde esta perspectiva, dices, ok, saca un capítulo de alguien sentado 2 horas deprimido porque no le dan clics en Instagram. Y dices, eso es tan normal. Pero ¿qué tan normal es? Solo es tan común. Y te lo sacan de eso y te hacen ver lo pendejamente que estamos, ¿no? Así que quédense y escuchen contenido como estos. Y también cosas que no les agreguen valor, porque también está bien estar divirtiéndose viendo caramelo de chocolate. Es también parte de este mundo global que es interesante también, que te da acceso a muchas cosas. Y estamos en el presente, en este momento en el que podemos cambiar esa realidad. En donde es difícil, pero para eso estamos acá. Solo como para concluir lo que les dije hace un rato, que las redes sociales son más malas que buenas en este punto de la vida. Es que si las vamos a utilizar, tiene que ser con propósito. Entonces, ¿cuál es el problema de TikTok? Abres TikTok y empiezas a scrollear y no te das cuenta. Pasan 2 horas, en serio. Pero qué bacán es ponerle play a Juego de Humanos. Terminas aprendiendo algo, terminas inspirado. Entonces, lo único que les aconsejo es que tengan mucho propósito el rato que abren cualquier app en su celular. Y apaguen las notificaciones al mismo tiempo. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. En esta etapa de mi vida, muy feliz. ¿Tú eres feliz? Tengo una teoría media curiosa sobre eso, pero siento que la gente, siento que si ya fuera feliz no lo buscara, pero al mismo tiempo estoy seguro que no es una locación en el futuro, sino es el camino. Entonces puedo decir que está bastante emocionante este camino. Tiene días increíbles y días no tan buenos. ¿Qué es felicidad para ti? Conseguir algunos objetivos que tienes, sean pocos, sean muchos, sean inmensos, sean pocos, pero ya solo el hecho de poder vivir y disfrutar un día más de vida, que es esta existencia, ya es para mí eso felicidad, porque al final puedo sentir algo. Entonces para mí es eso, ¿no? Resumir felicidad. Para mí es algo tan simple, es sentir paz cuando estás solo, cuando estás caminando, cuando estás en la montaña, en el parque, comiendo, solo, y sientes paz. No sientes esta ansiedad de hacer o querer hacer algo. Te sientes pleno contigo mismo. Si es que estás haciendo bien las cosas en la vida y eres feliz, vas a tener mucha paz en esos momentos. ¿Qué es éxito para ti, Charlie? Éxito, chuta, qué buena pregunta. Esa sí no me la... Por eso no mandamos guión. Muy bien. A ver, éxito para mí es... Creo que darle a mi familia todo lo que ella se merece. Y en sí mis seres queridos. Y no es del viaje a Dubái. A veces es bastante tiempo conmigo, un fin de semana. A veces sí es un viaje a Dubái. ¿Me explico? Entonces es yo ser presente de que justamente el presente es lo más valioso que tenemos y otorgarle ese presente, esa presencia mía a todas las personas que les doy felicidad y que me dan felicidad a cambio. ¿Qué es éxito para ti? Lo veo como un cúmulo de acciones, ¿no? Como legos que los vas construyendo. No es algo que ya lo tienes ahí, que lo consigues. Así como cuando con Mario vas y golpeas una piedra y ya te sale la monedita, sino más bien es como el ego, ¿no? Ir construyendo poco a poco con este cúmulo de acciones que lo haces para ti y que lo haces para los demás. Entonces, sí pienso que construcción de una felicidad, llamémoslo así, no solo para ti, o un estado de bienestar, más bien un estado de bienestar, no solo para ti, sino para los demás. ¿Eres exitoso? Yo creo que sí. ¿Tú? Yo creo que sí también. Sí, ¿Tú? lo soy. No te lo he preguntado. Yo creo que estoy en el camino que lo estoy disfrutando, comparto mucho lo que dice Charlie, pero para mí siempre he tenido este tema del equilibrio, o sea, mi propio equilibrio. Entonces, ser equilibrada con lo que siento, con lo que pienso y con lo que quiero ser. Y en ese camino que se puede desviar o puede crecer, puede subir, puede bajar.
si estoy enfocada, siento que estoy en el camino correcto y lo siento. Y ahora sí, siento que los éxitos profesionales se medirán a largo plazo. Pero mi éxito... Pregunta, ¿eres exitosa, Alejandra Moya? Hoy, en este momento. Sí, creo que sí. No, aseguro que sí. Qué lindo. ¿Y tú? No puedes Igual. botar la pelota y... Bueno, adiós. Ajá. Y esto fue juego, hermanos. Creo que sí, igual. Me siento una persona exitosa, conectado con el presente, con lo que soy. Recuerdo que hace poco fui igual a un taller psicológico y el que salgas del infinito al finito, porque cuando tú te despiertas hay una infinidad de opciones. Ustedes me podían decir sí al podcast, como no, como ignorar el mensaje, como haber sido hace una hora para que tú puedas ir a hablar con tu psicólogo, pero decidieron estar acá. Y eso es conectarse con salir del infinito, que el espacio y el universo te presenta el infinito, a conectar con el finito y el presente. Y creo que para mí pasar eso, me siento exitoso, me siento feliz, soy un tipo que... Y los días de rodaje más aún, como siento una energía extra, así como así, a rodar. Y hace poco cuando me fui de viaje con mis padres, decían como, ahora toca regresar a trabajar, ¿no? Que ellos también son felices, son emprendedores también. Y son felices trabajando. Pero les dije, ¡qué alegría! Vuelvo a la oficina, vuelvo a rodar, vuelvo a hacer esto. Soy feliz y me siento exitoso. Gracias por la pregunta. Qué bacán. Hemos recomendado ya varios podcasts, que es como la pregunta final. Aparte de los podcasts, ¿qué otro tipo de contenidos, como libros o cuentas, o que le puedan dejar a la gente que le pueda hacer crecer en este juego de humanos? Yo tengo un libro que les puedo recomendar, que es el que más me ha marcado los últimos años de mi vida, que se llama El sutil arte de que te importe una mierda. Entonces, básicamente es un libro en el cual es una herramienta para desechar todo esto que tenemos como relleno en nuestra vida. Y te permite priorizar qué es lo que realmente importa. Es muy bueno porque es bastante digerible, tiene muy buenos ejemplos y tiene bases muy fuertes. Entonces, recomendadísimo. Es que siempre pone así como lo filosófico. Yo soy más práctico, sí le recomendaría el tema de Mente Millonaria, por ejemplo, un libro que me cambió el chip así de cómo quería hacer negocios. Y algo más en la línea que siempre les he hablado en esta hora que hemos conversado, no sé si más, que es el tema del servicio. Hay un libro que a mí me cambió, que es el liderazgo al estilo de los jesuitas, porque tengo una formación jesuítica aparte, ¿no? Y habla precisamente cómo tú puedes servir a los demás y a la vez servir a una sociedad y servirte a ti mismo, llamémoslo así. Y más o menos es como el concepto de las empresas B, ¿no? Entonces, que tienes un propósito, que tienes una ganancia, pero también haces que todo el mundo pueda, con lo que tú haces, poder ganar algo. Entonces, es un libro que me cambió también el chip empresarial y me ayudó a ser más humano, ¿no? Totalmente. Les agradezco mucho, chicos. Me he divertido un montón en esto. Nosotros también. Bueno, el Dani, sí parece que estás feliz. Sí. Yo tengo poker face, pero... Sí, acuérdense que juega ajedrez y para eso tiene que cero emociones. Pero más bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos, por considerar que debemos estar en este espacio. Son unos cracks. Sigan adelante, chicos, y nada. Fan de su podcast. Tengo un fan más ahora. Qué increíble. Dos. Qué lindo. Muchísimas gracias. Recuerden que la vida va más allá del juego de humanos y que estamos acá para disfrutar, ser felices y tratar de dejar un mundo mejor para la gente que se queda. Y haciendo esa analogía, que hoy hemos hablado tanto de los humanos como sociedad y ver que la vida va más allá, para despedirnos, ¿qué les dejan? ¿Qué les pueden comunicar de corazón a la gente que hoy estamos igual mezclando comunidades? Igual les agradezco también por esa apertura y a esta nueva gente que les escucha, ¿qué mensaje final les dejan? Las bolas que les mande la vida, bolas curvas, las noticias que les lleguen, todo lo que les llegue todo el día, tómenlo como una oportunidad de aprendizaje. No lo tomen como personal, no lo tomen como el mundo es injusto, la vida es fea, el planeta se va a acabar. No, aprendizaje. Ahorita me llega esto, por algo, tengo que ver cómo lo asimilo. Sé que me va a hacer un mejor ser humano y sé que puedo utilizar eso a futuro para yo ser feliz y hacer feliz al resto. Es lo único que les puedo decir. Una vez cerraba una charla en Colombia y les decía que para mí hay dos tipos de personas.
las que cogen una piedra y se quejan del mundo y dicen, este mundo es una mierda, así hay que destruirlo, y empiezan a lanzar piedras. Y otro tipo de gente que coge esa piedra y busca construir algo, y busca hacer algo y se asocia y construye algo. Entonces está siempre, todos los días, en nuestra mente, en nuestro trabajo diario, ser o una u otra. Pero no hay el papita frita que quieres ser y que no quieres ser. Si en verdad quieres construir algo, pues hazlo y no tengas miedo de lo que pueda pasar. Los dos intentamos decir que si la vida te da limones, tienes que ser limonada. Atención. Eso no dijo Arjona. Totalmente. ¿Cómo la has pasado, Ale? Increíble. Mucha buena energía. Mucha linda energía y mucho contenido por sacar. Recomendación, siempre saquen 3 puntitos a la gente que nos escucha, 3 puntitos de cada charla, de cada cosa que aprendan y aplíquenlo. Creo que es lo más importante porque tienes mucha información y no lo aplicas. Pero recargada de buena energía, divertidísima, me he reído un montón. Increíble podcast. ¿Quién me enseñó eso, él? Así, ¿Cómo hacerte reír? Muchísimas. Yo estaba justo ya en el plan de muchísimas gracias. Nos vamos. Aprendí. Bueno, primero me siento increíble. Estoy contento de coincidir con otras personas que también tienen ganas de hacer cosas, que tienen una energía súper tranquila. Aprendí muchos hacks de podcasters. Aprendí cómo ha sido su camino, cómo ha pasado entre estas curvas. Y aquí estamos, siendo vulnerables, siendo humanos que están jugando este juego y con ganas de sobresalir. Así que gracias de corazón por este espacio. De seguro nos volvemos a ver. Por favor, déjenlo en los comentarios. Y esto fue Juego de Humanos. Muchísimas gracias a todos. Pásenla bien. Feliz día, noche, lo que sea. Chao. Chao, chao. Qué gusto.